Buenos días a todos, muchas gracias por asistir. Vamos a comenzar, me voy a comenzar presentándome. Yo soy Jorge Herrera, soy analista y desarrollador de Business Intelligence en el equipo de datos de Atlantis y hoy conmigo me va a acompañar Sergio, otro compañero del equipo. Pues bueno, vamos a hablar un poco de la solución de Business Intelligence que hemos desarrollado para Radio ECA, o como solemos decir nosotros, abreviado, el BI. Y vamos a tratar los siguientes puntos. Vamos a ver un poco qué significa Business Intelligence y esos conceptos clave. También lo que es el concepto de análisis multidimensional, que jugará un papel importante en este proyecto. Vamos a hablar también un poquito de modelo de datos, cómo se construye un modelo de datos en estrella, ¿no? Que es el caso que nos aplica en este caso, y un caso concreto que sería las famosas acciones socioeducativas, ¿no? Que es uno de los cubos con los que más hemos trabajado en este proyecto. Y después cómo trasladar todos esos conceptos de Business Intelligence a la herramienta seleccionada que es el Pentaho, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de las ventajas, las debilidades que tiene, cómo es esa vista de la herramienta, ¿vale? Las componentes principales, y luego después vamos a ver cómo utilizar esta herramienta desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del consumidor de informes y desde el punto de vista de generador de informes, que sería el último punto que nos tocaría, que sería un caso práctico, y vamos a trabajar un poquito utilizando ese cubo famoso de acciones socioeducativas y vamos a generar un informe de cero, por así decirlo. Business Intelligence, BI. El BI se corresponde con el uso de las estrategias y las herramientas que vamos a utilizar para transformar la información en conocimiento. Es decir, vamos a coger los datos y vamos a transformarlos en valor, ¿vale? Pues con muchos objetivos, entre ellos el de mejorar el proceso de toma de decisiones. ¿Qué ventajas nos ofrece? Pues vamos a poder combinar información interna, es decir, información de la organización, como puede ser datos de alumnos, profesores, materias, etcétera, con información externa, si fuera el caso. Por ejemplo, en muchos de los proyectos solemos combinar esa información con datos públicos, sea del ISTAC, del INE, o con otro tipo de datos, como puede ser la meteorología, la geografía, etcétera. Vamos a poder realizar análisis multidimensional, esto es decir, conocer los datos por múltiples dimensiones o múltiples atributos. Es decir, los datos los podemos conocer tanto por datos de alumnos, de profesores, de materias, ¿vale? Muchas dimensiones. También nos va a permitir estudiar información histórica, es decir, qué ha pasado y por qué, y hacer predicciones a futuro, es decir, qué pasará. Con ello también se puede aumentar la eficacia del negocio, tomar acción en la mejora de productos, de servicios o en el proceso de toma de decisiones. Y lo principal, la idea principal de todos estos desarrollos de Business Intelligence es obtener información estadística, ¿vale? No está tanto pensado para sacar listados operativos, ¿no? O procesos operativos, sino es más para sacar, está más enfocado a sacar información estadística, ¿vale? Y otro de los puntos que hemos puesto en las desventajas o debilidades es que requiere una implementación y es bastante costosa, ¿vale? No son proyectos fáciles de desarrollar, por así decirlo. Vale, vamos a hablar un poquito de análisis multidimensional y siempre que hablamos de este concepto dentro del Business Intelligence, tenemos que separar los datos de dos maneras. Por un lado tenemos los hechos y por otro lado tenemos las dimensiones, ¿vale? ¿Qué son los hechos? Los hechos es la información cuantitativa, es decir, aquello que podemos medir, sea el número de matrículas, número de alumnos, importes, ¿no? Cobros, becas, ¿vale? Todo aquello que podamos medir va a ser un hecho. ¿Y qué son las dimensiones? Pues la dimensión es aquello que te proporciona información cualitativa, es decir, que da un contexto a esos hechos, como puede ser el alumno, el profesor, la edición, ¿vale? Son todos atributos, información cualitativa, ¿vale? Esa es la diferencia principal entre hechos y dimensiones. Así que cuando en este tipo de proyectos oigan estos conceptos, pues que sepan diferenciarlos. Luego, esto también nos va a permitir jerarquizar los atributos de las dimensiones, es decir, dentro de un mismo atributo podemos diferenciar distintos niveles, como puede ser, si nos fuéramos al ámbito geográfico, pues dentro del ámbito geográfico podemos definir jerarquías que sea por país, comunidad autónoma, provincia, la isla, el municipio, ¿vale? Que son distintos niveles de un atributo que siguen ese orden lógico de padres e hijos, por así decirlo. Y por último vamos a tener las medidas, es decir, a partir de los hechos, la información cuantitativa, vamos a crear medidas a partir de distintas agregaciones, como puede ser la suma, el conteo, la media, la mediana, percentiles, etcétera. ¿Vale? Y todo esto lo vamos a realizar con estas agregaciones o fórmulas avanzadas.
Vamos a entrar ahora un poco dentro de lo que es el modelo de datos y vamos a explicar en qué consiste, ¿no? Un modelo en estrella. Entonces, un modelo en estrella, cuando oigan hablar de este concepto, pues vamos a pensar en que una tabla de hechos que tiene toda esa información medible, pues se va a relacionar con las dimensiones que pueden ser compartidas entre distintos hechos y únicamente va a haber un salto de una tabla a otra, ¿no? Es decir, vamos a tener una única relación entre tablas. Esto a diferencia de bases de datos transaccionales, por ejemplo, podemos partir de la información del alumno podemos partir a otra tabla que tiene la comunidad autónoma, de la comunidad autónoma a otra tabla que sea la provincia, ¿vale? Pues en este caso, todos esos saltos entre tablas los vamos a simplificar y vamos a obtener un único salto, ¿vale? En este caso sería un salto de la tabla de hechos a otra tabla de geografía, por ejemplo, ¿vale? Y por eso hemos añadido que la información va a estar desnormalizada. Es decir, que en una misma tabla puedes tener comunidad autónoma, país, provincia, municipio, en vez de tenerlas en tablas distintas. Vale. Las ventajas que nos ofrece, pues va a tener una mejor mantenibilidad con vistas a futuros de esta información. Va a permitir la reutilización, es decir, que mismas dimensiones pueden estar compartidas entre distintos hechos. Es decir, el alumno nos va a servir tanto para conocer información de acciones socioeducativas, como de las referencias, como de los pedidos que se hacen, etcétera, ¿vale? De ahí la reutilización. Y en términos de almacenamiento, pues también va a presentar ventajas, ¿no? El almacenamiento va a ser mucho más efectivo y va a reducir la complejidad a la hora de sacar consultas y de evaluar. Un ejemplo de modelo en estrella, pues es el que tenemos en pantalla. Y a lo que me refería con información desnormalizada, un ejemplo lo tenemos en el producto, ¿no? Si nos fijamos dentro del producto, pues tiene su nombre, su categoría, su subcategoría, la marca, que esto llevado al punto de vista transaccional, pues estaría todo separado en distintas tablas, ¿vale? Y a simple vista se ve que únicamente hay un salto entre tabla y tabla, ¿vale? No hay más de un salto, nunca va a haber más de un salto en estos casos. Vale, estos conceptos llevados al terreno de ECA, ¿no? Vamos a tratar el cubo de las acciones socioeducativas. Entonces, dentro de las acciones socioeducativas, si nosotros quisiéramos dar un contexto, proporcionar un contexto a esta información, ¿por qué dimensiones lo haríamos? Pues aquí hemos puesto unos ejemplos. El alumno, el ámbito geográfico, la propia edición, datos relacionados a la matrícula, a la planificación, etcétera. ¿Y qué medidas podemos sacar de este cubo? Pues, por ejemplo, el número de las acciones que se tienen matriculadas, el número de alumnos asociados a esas acciones, los importes de cobros, los importes de becas, etcétera. ¿Vale? Esto es todo lo explicado ahora desde un punto de vista más teórico, llevado al terreno de ECA. Y ya por último tenemos un concepto nuevo que se llaman los miembros calculados. Y los miembros calculados son medidas que se calculan a partir de medidas. Es decir, si nosotros ya tenemos una medida que nos proporciona el dato del número de alumnos que han sido aptos y el número de alumnos que han sido matriculados, pues con un miembro calculado yo puedo coger esas dos medidas, crear una fórmula que me devuelva, por ejemplo, el porcentaje, ¿no? De aptos frente a los matriculados o de los aptos frente a los presentados, ¿vale? Esto está bien saber lo que es un miembro calculado porque luego cuando vayamos a la herramienta de ventaja van a aparecer. Vale, vamos a ver cómo se trasladan todos estos conocimientos a la herramienta utilizada, ¿no? A Pentaho. Vale, ¿qué nos proporciona Pentaho? Pues las ventajas de Pentaho es que es una herramienta open source, es decir, gratuita y multiplataforma, ¿vale? Se puede tener acceso y la propia instalación en distintos sistemas operativos, como puede ser Linux, Windows o el propio Mac. Tiene un potente motor de consultas OLAP, y ahora aparece un nuevo concepto, ¿no? Que es OLAP. OLAP consiste en Online Analytics, Analytical Processing, ¿no? Un procesamiento de datos analíticos en línea. Y esto, llevado al terreno del BI, imaginemos que es un cubo de Rubik. El cubo de Rubik tiene tres dimensiones, ¿no? Pues cada cuadrito se va a componer de las combinaciones de las distintas dimensiones que vayamos a ir consultando, ¿no? En los datos. Es decir, si fuera un cubo de Rubik, una dimensión sería el alumno, la otra podría ser la edición, la otra dimensión podría ser la planificación. Y cada cuadradito que nos quedaría del cubo de Rubik sería la combinación de esas tres dimensiones, por ejemplo. Vale, otras ventajas que nos proporciona, pues está basado en Java, la configuración
está bastante guiada y nos provee de un portal web completo, que es lo que vamos a mostrar y es donde trabajaremos. Desventajas, al ser una herramienta open source, pues carece un poco de soporte oficial, se apoya todo en la comunidad, ¿no? Al ser una herramienta open source, la documentación no está siempre actualizada y lo comentado anteriormente e incidimos en ello. No está orientado a sacar listados operativos, porque esto puede afectar tanto a rendimientos como al propio estado del servidor, ¿vale? Pues nada, una vez comentado esto, vamos a meternos en el ajo, como el que dice. Vamos a ir a la herramienta. Tenemos todos la URL disponible en la presentación. Entonces a cada uno se le ha entregado las credenciales de manera individual, ¿no? Tenemos usuario y contraseña. Entonces vamos a ir accediendo a esta URL. Todos hemos podido acceder a la URL, ¿verdad? Y llegamos a este portal. Ingresamos nuestras credenciales y entramos al portal. Hacemos login. Vamos a ver, la herramienta. La herramienta tiene los siguientes componentes principales, ¿no? En la parte superior izquierda vamos a tener un navegador de las distintas pestañas que va a tener este portal, que si hacemos clic, pues nos lleva al home, que es donde nos encontramos ahora mismo. Browse File, que es el explorador va a ser el explorador de los informes y carpetas. Ya luego tenemos un marketplace. A ver, los administradores proporcionamos a los usuarios distintos roles, ¿no? Según el perfil que tengan, desde creadores de contenido hasta únicamente consumidores, ¿vale? La vista principal del portal. Tenemos un navegador de las distintas pestañas. Browse File hace referencia a un explorador de carpetas e informes, que luego entraremos en él. Create New nos va a permitir crear esos informes y ya los siguientes pasos pues va más orientado a administradores, ¿no? Manejar los conjuntos de datos, las fuentes de datos, documentación y después aquí tenemos los informes recientes, es decir, lo último que hemos ido abriendo y aquí podemos ir añadiendo a favoritos pues ciertos informes, ¿no? Para tener un acceso directo, por así decirlo. Venga, pues vamos a entrar en Browse Files, que va a ser el explorador de informes y de carpetas, ¿vale? Una vez estemos dentro, vamos a ver que tenemos dos carpetas en el primer nivel, ¿no? Estaría el Home y Public. En Home van a estar, yo puedo ver todo porque soy administrador, pero van a estar las carpetas privadas. Es decir, cada usuario que pueda generar informes va a tener su propia carpeta dentro de Home. Es decir, yo tengo la mía, yo soy Jorge, tengo la mía, y esa es mi carpeta privada. Es decir, el contenido lo puedo ver yo con mi usuario, pero no lo van a poder ver los demás compañeros hasta que yo no lo publique en la siguiente carpeta, que es la carpeta public, ¿vale? Y aquí es donde esto está mejor organizado y es donde vamos a poder compartir esos informes. Sí, Arancha, levantaste la mano. Sí, solo para aclararle, como tú lo has dicho bien, Jorge, no todo el mundo va a poder crear estas plantillas, ¿vale? Ustedes Correcto. ahora mismo tienen acceso, los que estaremos en el curso y los que se establezca en su momento. Habrá perfiles que solo puedan acceder a lo que está publicado y que sean solo para consulta, ¿vale? Va a haber diferentes perfiles. Correcto. Ahora mismo estamos en la parte de la formación desde el punto de vista de consumidor de informes. Ya la Correcto. siguiente va a ser desde el punto de vista de generador de informes. Vale, de Entonces, como consumidor de informes, lo que comentaba, en Home van a estar las carpetas privadas y los demás usuarios no van a poder no van a poder ver el contenido privado. Y para compartirlo tendremos que ubicar simplemente los informes dentro de la carpeta public, que será pública a los demás. Vale, entonces vamos a entrar dentro de un informe. Si vamos a la carpeta public, la primera de todas es 0.formación, que esta la generé yo. Si clicamos encima de la carpeta, nos va a aparecer el contenido aquí a la derecha, ¿vale? Y deberemos ser capaces de visualizar tres informes, que los he creado yo. Está el informe de acciones socioeducativas, de aportaciones y de referencia. Vale, pues dentro de la carpeta public vamos a tener esta primera de formación y van a aparecer estos tres informes, ¿vale? Entonces, para abrir un informe, tenemos dos opciones. O hacemos doble clic encima del que queramos o hacemos clic y nos aparecen a la derecha las distintas opciones. En este caso le vamos a dar a Open y se abrirá este primer informe, el de acciones socioeducativas, por ejemplo. Pues ahora estamos ya dentro del informe, ¿vale? Este informe ya ha sido generado por mi parte y vamos a ver las partes que tiene. Pues bueno, el informe tiene de manera muy fácil su título, después aquí a la derecha
a la derecha, a la izquierda, hemos puesto lo que sería la parte de los filtros, ¿vale? Que los filtros son dinámicos, es decir, que yo si yo voy seleccionando distintas opciones en los filtros, pues los datos van a ir cambiando, ¿vale? Esta es una de las potencias que tiene esta herramienta de BI, que es que te permite generar informes interactivos, ¿vale? No son fotos fijas, sino que permite ir jugando con esos filtros, ¿vale? La siguiente sección que está marcada en la presentación con el 3 es la parte de los KPIs, ¿no? Que al final es una representación de una agregación de las medidas, ¿vale? Y tenemos como KPIs principales, tenemos el número de acciones socioeducativas, las acciones becadas, los alumnos, el importe de los cobros y las becas, ¿vale? A continuación tenemos, por ir utilizando distintos tipos de gráficos, he puesto un gráfico de barras con una leyenda, ¿vale? Y en este gráfico de barras pues aparece el top 5 de los ámbitos geográficos de los centros de orientación tutorial y diferenciado por género. Entonces aquí tenemos el género del alumno y bueno, pues sale el top 5 por el número de acciones. Y ya por último tenemos una tablita con el resumen, ¿no? Por nivel educativo. Pues con esto podemos saber que en bachillerato hay tantas acciones, de las cuales han sido becadas otras tantas, asociadas a 1000 alumnos y los importes que supone tanto en cobros como en becas, ¿vale? Esta es la información resumida. Vale, como consumidores nos va a interesar sobre todo el uso de los filtros. Por ejemplo, ahora estoy sacando datos del curso 22-23, pero si quisiera sacarlos del 21-22, con simplemente seleccionar el curso que me interesa, pues ven como todos los datos cambian y es un informe interactivo. Y otro de los aspectos que nos puede interesar como consumidores de estos datos es la de la exportación. La de la exportación de datos va a ir referida a las tablas, bueno, a todos los gráficos, pero sobre todo a las tablas, que ya tenemos la información un poco más estructurada. ¿Y cómo podemos exportar estos datos? Pues si nosotros nos ubicamos encima de la tabla, en la esquina superior derecha aparecen los 3 puntos, ¿verdad? Aparecen dos opciones, una que es la de expandir, para ver la tabla más grande, es como hacer zoom. Y si volvemos atrás, nos aparecen 3 puntos en la esquina superior derecha. Si hacemos clic aquí, nos va a permitir exportar estos datos y aquí seleccionar pues el formato. Lo podemos sacar o como imagen o como CSV, ¿no? Como un fichero separado por comas, o en formato Excel, pues y aquí lo exportaríamos en el formato que mejor nos convenga. ¿Vale? Otro de los puntos que nos interesa como consumidores de informes va a ser los que aparecen en esta esquina superior izquierda. En primer lugar tenemos la recarga de datos, es decir, si yo hago clic en este botón, se evaluarán de nuevo las consultas y se recargará el informe con los datos actualizados y aparecerá siempre con el estado inicial que tenga el informe. Es decir, el estado inicial del informe, cuando yo lo abrí, estaba filtrado por el curso 22-23. Si yo recargo aquí, pues volverá al punto inicial, ¿vale? Después tenemos aquí otra opción que nos permite pues modificar el tamaño del informe, ¿no? Aquí tenemos el tamaño actual, si yo lo quisiera ver ajustado toda la pantalla, vale. Con esto podemos jugar para simplemente modificar el tamaño del informe. Y ya por último tenemos una opción que es la de exportar este informe a PDF. Es decir, esta foto que vemos aquí ahora mismo del informe se quedaría fija y la podemos exportar a un PDF. Por si en algún caso tuviéramos que pasar pues algún informe por correo a dirección, pues lo mandamos en un formato PDF, por ejemplo, pues sería de esta manera, ¿vale? ¿Y Pero estos datos hay que introducirlos aquí o sabes si se va a tirar de OL o eso no, es no, no. posterior? Pues mira, buena pregunta, porque esto es uno de los puntos que quería recalcar y es la potencia de las soluciones de Business Intelligence y esa potencia es la centralización del dato. Es decir, toda la información que está en EOL, nosotros la tratamos con nuestros procesos, ¿no? de extracción, transformación, limpieza y carga de los datos. Con cargas diarias, eso va a parar a una base de datos específica que nosotros hemos montado, ¿vale? Y esa información es la que luego van a aparecer en los informes. ¿Qué ganamos con esta centralización del dato? Que los usuarios se van a olvidar de toda esa parte de extraer, limpiar datos y demás, ¿vale? Los Ok. datos que van a, los datos que van a manejar todos los generadores de informes van a ser los mismos. Es decir, si anteriormente trabajamos en una solución de BI, yo sacaba mis datos a un Excel, los trataba de mi manera y después yo reportaba esos datos tratados a mi manera. El otro compañero haría el mismo proceso y ahí
en los procesos de transformación que haga cada uno de los dos pueden haber diferencias, ¿vale? Entonces, a lo mejor los Ok, datos que yo reporto y los que reporta mi compañero, aun teniendo el mismo origen, pueden ser distintos por ese proceso de transformación. Entonces, ok, realizando un único proceso de transformación y llevándolo al destino que nosotros hemos generado, pues toda esa información va a estar centralizada y ya no tendríamos esas diferencias, ¿vale? ok. Vale, Y entonces, de hecho, por añadir un poquito más de información, lo que hacemos es que cada madrugada se actualiza la información de ese GIS que necesitamos, que está en su base de datos, ¿no? Todo lo que está allí. Y hacemos esos procesos que está comentando Jorge, mi compañero, y se carga esta otra base de datos, ¿vale? Entonces es una base de datos independiente de ese GIS, pero que se nutre de ese GIS. Ese GIS sirve para operar y está para hacer analítica de datos por cómo está estructurada, ¿vale? ujú, Y la información se actualiza una vez al día de madrugada. exacto. Para generar estos informes, el usuario no va a tener que estar introduciendo datos manualmente ni nada, sino esa información ya está preparada simplemente para consumir. Una solución de Business Intelligence no está pensada para sacar listados operativos, ¿vale? Porque Vale, para pero sacar listados operativos es que no hace falta todo este desarrollo. Como veo la fecha arriba, se puede sacar los listados en cualquier fecha. O sea, me explico, cuando pongo la edición del curso, tiro al año, Sí, pero puedo especificar una fecha concreta dentro del año para poder comparar entre dos cursos, por ejemplo. sí, sí, correcto. Vale. Y Sí. la segunda pregunta es, una vez que yo pongo los informes dentro del público, ¿tengo que tener unos permisos correspondientes para compartir con X personas o todas las personas que estén dentro del BI lo pueden ver? Todas las personas que estén dentro del BI lo podrían ver. Ya después, dentro de cada informe, pues se puede dar una vuelta más a los permisos que va a tener cada usuario para verlo, pero sí, Vale, perfecto, gracias. vale. Ok. Vale, pues hasta aquí el informe de acciones socioeducativas desde un punto de vista de consumidor. No sé si tienen alguna duda más. Pero bueno, esto, como comentaba, son informes que yo he preparado simplemente para la formación, informes sencillitos. Ya después, pues, obviamente, con toda la información que hay dentro de este sistema, pues se puede sacar lo que comentaba, ¿no? Pues datos incluso por día, ¿sabes? Por año, por mes, por trimestre, por día, ¿vale? Comparando cursos, etcétera. Y ya es bastante flexible la solución. Que de hecho, por lo que está comentando Jorge también, un poco la idea es que vean cómo se consume un informe, pero si se dan cuenta, pues en acciones socioeducativas, digamos que los filtros ya nos dan una idea de qué dimensiones son las que se pueden utilizar para analizar ciertos indicadores, ¿no? Pues el estado de la matrícula, la edición del curso, ámbitos geográficos, etcétera. Y después veremos todas las dimensiones en global y qué indicadores se pueden analizar, ¿no? Pero también lo ven ahí, pues el número de alumnos, el número de acciones socioeducativas, las becadas, importes, etcétera, un poco para que se hagan una idea, pues ves los géneros de alumnos también y demás, un poco para que se hagan una idea de qué información está disponible para ser analizada aquí, ¿vale? A alto Sí. nivel. Cuando entremos ya en la siguiente parte, en la siguiente fase, que es desde un punto de vista de generador de informes, veremos todo el catálogo de datos disponible que vamos a tener. Vale. Vale, pues hasta aquí las acciones socioeducativas. Como comentaba antes, aquí en esta solución formamos distintos cubos, ¿no? Para tener esta información desde distintos puntos de vista. En este caso hemos visto el de acciones socioeducativas, pero ahora vamos a ir al siguiente, que es desde el punto de vista de las aportaciones, ¿no? De las becas. De igual manera, cerramos el informe, estamos en la pestaña Home, vamos a Browse File, que es el navegador. Igual dentro de Public, nos vamos a la carpeta de formación y abrimos el siguiente informe, que es el de aportaciones, ¿vale? Y lo abrimos. Este es otro informe aparte que yo he hecho, pero para eso, para mostrar que toda la información la podemos tener desde distintos puntos de vista. No simplemente de los matriculados, como mostré en el primer informe, sino desde otros puntos de vista, como van a ser las aportaciones o becas en este caso, y el siguiente que vamos a ver, que es el de las referencias. ¿Vale? Que aquí Todos si hemos... quieren, si aquí si quieren también, porque Jorge cerró, ¿no? Pero si quieren aquí pueden tener, ven que arriba pone Así, informe de aportaciones arriba, pues uno puede tener varios informes abiertos al mismo tiempo, ¿vale? exacto. Podemos abrir distintos informes. Si aquí donde a mí me aparece ahora Open, si yo hiciera clic en Home y replicar el mismo proceso de entrar al informe de acciones socioeducativas y lo abriera,
pues ya tengo los dos informes abiertos, ¿vale? Ahora mismo tendría estos dos informes abiertos, ¿vale? Entonces todos hemos podido entrar al de aportaciones y simplemente pues he generado estos otros informes para ver cómo algunas dimensiones, como pueden ser el estado de la matrícula y el curso, son dimensiones compartidas y otras dimensiones, como en este caso aplica, que sería la propia aportación o la modalidad, ¿vale? Aplican a este otro cubo. Hay algunas dimensiones que sí son compartidas y hay otras que son específicas de cubo, como puede ser ahora la aportación. Vale, de igual manera tenemos un apartado de filtros, otro apartado de KPI. Aquí he utilizado otro tipo de gráfico para que se vea que esto tiene un... Luego lo veremos cuando entremos a crear un informe, pero tiene múltiples gráficos que podemos usar, no simplemente quedarnos en tablas y barras, ¿vale? Y esto nos va a permitir de igual manera exportar la información, etcétera. ¿Vale? Aquí lo que iba a añadir yo, al margen de dudas que tenga, y es un poco galáctico, ¿no? Pero si se acuerdan, Jorge empezó diciendo que esto está modelado en estrella, ¿no? Y al final es, pues, que en el centro, digamos, de la estrella está la tabla que tiene los indicadores y alrededor tiene las puntitas de la estrella, que son esas dimensiones, el estado de matrícula, el curso, las aportaciones, modalidades, etcétera, ¿no? Como está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que más que una estrella tenemos una constelación, Una como decía constelación. otro compañero, ¿no? Sí, Porque realmente lo que tenemos aquí son como 5 o 6 estrellas. ¿Y por qué tenemos 5 o 6? Porque hay información que gira en torno a las acciones socioeducativas y para eso es, por ejemplo, de ese cubo, de esa estrella, tira el informe anterior que vimos. Otra información como esta gira en torno a las aportaciones, al análisis de las aportaciones como tal. Otra estrella gira en torno a las matrículas, otra en torno a las unidades de gestión, otra en torno a las referencias, etcétera, ¿no? Entonces, al final lo que se hace es construir un modelo de datos para cada conjunto de datos temáticos, digamos, que se quiera analizar, ¿vale? Entonces, cuando luego pasemos a la parte de edición, verán que se elige el modelo a analizar. Y a veces exacto, es el de las acciones, a veces el de las aportaciones, a veces de la referencia, y eso es en función de qué indicadores queremos medir, ¿vale? exacto. Vamos a tener que elegir la estrella, por así decirlo. Exacto. Vale, vale, pues estas son las aportaciones. Ahora voy a entrar, de igual manera que hicimos antes, en el siguiente informe, que es el de las referencias. Voy a abrirme el informe de las referencias, que es el tercero que creé para esta formación. Y de igual manera, pues si ven, yo el diseño lo he hecho muy parecido, pero vamos, que esto es totalmente flexible. Cada persona que vaya a generar informes puede poner el diseño que mejor le convenga, vamos. Entonces, vale, tenemos la referencia. Lo que comentaba antes, que quería hacer un inciso en este punto, que es el botón de actualizar datos. Imaginemos que yo estoy consumiendo información de este informe y aplico, pues, voy a aplicar filtros aquí, un poco a lo loco, pues, el tipo de almacén administrativo, a ver, de península, que el ámbito geográfico, pues, me voy a ir a Galicia. Dentro de Galicia, pues, Coruña. Vale, supongamos que yo he estado sacando datos y cuya matrícula esté pendiente de documentación, pues mira, aquí justo no hay datos. Pues que la matrícula sea oficial, por ejemplo, ¿vale? Supongamos que yo aplico una serie de filtros y digo, vale, ya tengo esta información, ahora quiero volver al punto de partida. Si se fijan, todos estos filtros que están aquí ahora aplicados van a desaparecer si yo le digo, refresca los datos. Vuelve a evaluar las consultas y nos va a disponer de los datos del punto de partida y veremos que todos estos filtros pues irán desapareciendo. ¿Ves? Todo el filtro de Galicia, Península, Coruña y demás han desaparecido y han vuelto al punto de partida. ¿Vale? Esto es lo que quería mostrar del botón de refrescar datos. Vale. Y ahí sí se fijan en ese juego de filtros, igual que porque seguro que a alguno le viene a la mente, igual si alguno utiliza una tabla dinámica en Excel o similar, al final en una tabla dinámica tiene filtros disponibles y esa tabla dinámica, me imagino que, espero que por lo menos 2 o 3 hayan usado tablas dinámicas, ¿no?
para que me puedan seguir, uno tiene filtros y en función de esos filtros, pues la información que te muestra resumida de toda la tabla original, pues va cambiando la perspectiva. Pues en un BI pasa lo mismo con los filtros. Uno establece los filtros con los que desea jugar y en función de los valores que elija, la información se va recalculando una vez tras otra. Vale, es el símil más cercano que me viene a la mente. Y otra de las cosas que quería comentar en este punto, si nos fijamos, un ámbito geográfico, ¿no? Entra dentro de la lógica de una jerarquía, como comentaba antes. Entonces, aquí tenemos distintos niveles, ¿no? Del ámbito geográfico. Si yo me fuera al más bajo, pues aquí, por ejemplo, ven que tengo yo datos de Gran Canaria Centro, Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, ¿vale? Tengo distintos datos, ¿no? Por el ámbito geográfico del centro y su nivel superior, que sería el de la isla en este caso. Si yo filtrara ahora por Tenerife, al estar dentro de una jerarquía, vemos cómo se aplica al siguiente nivel, ¿no? Al nivel más bajo. Ven cómo ahora no aparece ya Gran Canaria Centro, Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro y demás, sino aparecen solo los centros que se corresponden al nivel superior de Tenerife. Pues esto es un poco una muestra de cómo funcionan las jerarquías dentro de un modelo de datos. Si no, pues pasamos ya al otro. En general, de hecho, sería pues alguna duda en cuanto al login, la navegación por la herramienta, la ejecución de informes, el uso de filtros, etcétera, etcétera. O si van bien. Vale, ahora sí. Levantaron la mano Sonia y María José. Pues, Era solo confirmar que por ¿sí? defecto el informe carga todos los datos, digamos así. Cuando tú decías refresca datos, es Sí. porque en este momento no está aplicando ningún filtro en concreto, o sea, cogería todo el curso 22-23 de todos los almacenes, de Vale. todos los ADA, Sí, eso es lo que carga, ¿no? cuando creas un informe, siempre en los filtros, siempre vas a poder permitir, luego lo veremos, te va a permitir la opción de agregar valores por defecto. Es Ah, decir, si esa era la duda. yo en este caso, por ejemplo, ay, se coló el ruido. Yo, por ejemplo, añadí un filtro del curso y yo tenía la opción de poner un curso por defecto. Entonces, en este caso, yo puse el 22-23 por defecto. Si yo modifico este filtro, pongo el 21-22 o el 19-20, por ejemplo, para hacer algo más loco. Bueno, en este caso no hay referencia. El 2021. Saco los datos del 2021 y digo, vale, ahora aplico refrescar datos y vamos a ver que el curso vuelve aquí, 22-23, porque es el valor que yo le puse por defecto. Si no le pusiera por defecto ninguno, pues eso no filtra, ¿vale? Se quedaría Perfecto. con todos los cursos. Eso era justo lo que quería saber, que Vale. podemos determinar unos valores Sí, por defecto que se exacto. precarguen siempre. Hay dos opciones, puedes meterle algún valor por defecto, uno o varios, y también tienes otra opción que a lo mejor imagínate que tú no quieres que se te mezcle ningún curso. Es decir, si tú sacas el 22-23, que solo te salga 22-23, que no te dé la opción de poner dos cursos a la vez. También se va a poder. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Vale, perfecto. Sí, esto es la ventaja que tiene. Imagínate que de la manera anterior a lo mejor, yo estoy poniéndole un supuesto, no es que sea así. A lo mejor para trabajar los datos del curso 21-22 te daban toda la información de ese curso y ya tú empezabas a trabajar sobre ella, ¿no? Trabajabas, que te llevaba bastante tiempo y sacabas un informe. Al paso del tiempo te tocaba sacar el curso 22-23 y tenías que a lo mejor elaborar el mismo proceso que lleva bastante tiempo y esfuerzo. Pues ese tiempo y esfuerzo en sacar dos listados distintos y trabajarlos y demás se traduce en un filtro en el BI ahora, que es simplemente cambiar de 21-22 a 22-23, por ejemplo. Para el caso práctico vamos a hacer uso del cubo de las acciones socioeducativas, ¿no? Que es uno de los cubos que mayor detalle de la información tiene y sobre los que más hemos trabajado, ¿vale? Y como comentaba Sergio antes, ¿no? En este caso nos vamos a centrar dentro de la constelación únicamente en esta estrella, es decir, en la estrella de las acciones socioeducativas. Entonces va a corresponderse con una tabla única, una única tabla de hechos, que va a tener toda la información que vamos a querer medir, y después alrededor de ella múltiples dimensiones, ¿vale? Y vamos a tener granularidad incluso hasta la convocatoria asociada a cada acción, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a tener bastante detalle en los datos. A tener en cuenta en este cubo, hay compañeros que ya han ido desarrollando informes y hay varios conceptos a tener en cuenta
para sacar correctamente los datos, ¿vale? En este caso, como tenemos el dato a nivel de convocatoria, hay que asociarle cuál es la convocatoria definitiva, ¿no? Porque si no, los datos se van a duplicar, triplicar, etcétera. Entonces, tenemos un filtro específico para quedarnos únicamente con la convocatoria la más favorable, ¿vale? Después tenemos, dentro de este cubo tenemos tanto abonos como Ahí, cobros. deja un momentillo, Jorge. Ahí ese filtro es porque para cada acción en la que un alumno está interviniendo, digamos, guardamos la foto de lo que ha pasado con ese alumno en esa acción en cada una de las convocatorias, ¿vale? Entonces, lo normal es que queramos del cubo de las acciones, pues contar la última situación, digamos, ¿no? Una única vez me lo voy a inventar, a Macé en una acción. Y no si Macé aparecía en 10 acciones, en 10 convocatorias de misma acción, pues que nos cuente que hay 10 acciones abiertas. Pero tener esas convocatorias históricas guardadas, no solo la última, más favorable, que es como lo hemos definido, es lo que nos permite que si en algún momento se quiere sacar un listado operativo, que como bien decíamos no es la recomendación, pero si hiciera falta un listado de qué ocurrió con los alumnos en una convocatoria concreta, pues nos permite desde el BI poder hacerlo, ¿vale? Identificando con la dimensión de convocatoria, pues el indicador asociado, por ejemplo, la nota. Perdón, solo para confirmar si entendí bien. Cuando vemos un filtro que dice la más favorable, como en el caso de la convocatoria, ¿eso significa la más actualizada? No No exactamente. simplemente, Exacto, no siempre es la más actualizada. sí, fue una lógica que Sí. definimos con compañeros de ustedes también. Y lo que se hace es que imagínate que una persona ha participado en 4 convocatorias. En la uno no se presentó, en la 2 tampoco, en la 3 vamos a suponer sacó un 8 y en la convocatoria cuarta sacó un 6. Parece que eso puede llegar a pasar en algún momento, ¿no? Se quería representar pues la nota más favorable al, Los al alumno en resultados toda más su... favorables del Sí, alumno en función, como una Exactamente, síntesis de su expediente, los exactamente. resultados más favorables. sí, Maravilloso. Yo no lo hubiese explicado mejor. Gracias, ahora sí lo entendí. A usted. María José. Solo la duda de si nos referimos a un único curso escolar, ¿verdad? O sea, O estamos sea, dentro de la cuando acción socioeducativa matriculada. sí, pero en el curso escolar me refiero. O sea, cuando hablamos Tenemos de todas las convocatorias de todas las Sí, ediciones, si sí, te entiendo bien. sí, sí. todas las convocatorias de todas las ediciones, pero centrados en un curso escolar. Lo que tú quieras, muchacha, si lo ha dicho antes. En un curso escolar, ¿a qué te refieres? Sí, o Sí, sea, claro, si me claro. refiero al 22-23. 22-23 o Sí, al sí, Sí, 21-22, claro. sí, ¿no? exacto. Sí, sí, Claro, no se pero van. pero tú imagínate que tienes un informe en el que no estás filtrando por edición, pues tú podrás ver todas las acciones que han tenido lugar en todas las ediciones. ¿Vale? La O más sea, favorable. dependerá del filtro que tengas puesto, quiero decir. Entiendo, Marijose, disculpa, que si yo, por ejemplo, hago esa búsqueda que tú dices y el alumno, no pongo el curso escolar y el alumno a lo mejor se ha matriculado en un curso, en una misma acción, en varios cursos distintos, el informe me debería mostrar que ha estado matriculado en esa acción muchas veces porque no estoy filtrando por el curso escolar 21-22, por ejemplo. Pero nos estamos quedando con la última convocatoria. Nos estamos quedando, sí, pero yo Con entiendo la que convocatoria más favorable, por decirlo. eso es. De todos los cursos en los que estuvo matriculado, me presenta la más favorable, que puede ser la del 19-20. Sí, Ok, ok, ok. sí, Y exacto. no obstante, está todo el histórico de todas las Claro. convocatorias de todas las ediciones. Al final va a decir de esta acción, pues esta acción está en tantas convocatorias. ¿Cuál es la más favorable? Esta. Y te va a asignar una. Entonces, Vale. claro, como lo normal, como bien decía Sonia, creo que fue antes, ¿no? Es que queramos ver la síntesis de qué ocurrió con un alumno en una acción, pues siempre lo normal es que tengamos que utilizar el filtro de convocatoria definitiva para Exacto. quedarnos solo con un registro de todos los que tenga. Sí. Nosotros, independiente del BI, bueno, independiente entre comillas, ¿no? Del propio CEGIS directamente, también tenemos ciertos listados para hacer esta comprobación de datos, ¿no? Y ver los datos que nos salen en nuestro sistema, con el que salen directamente el SGIS, ¿no? Y esto se ha comprobado. Y para sacar los datos de esa manera y ver que se corresponden, ¿no? De un lado y de otro, pues vamos a aplicar estos 3 filtros que son los más comunes de este cubo, ¿vale? El de la convocatoria, el del tipo de cobro
y el de los estados de la matrícula. Pero vamos, que son flexibles. Si no te quieres quedar con la convocatoria definitiva y quieres verlas todas, puedes. Si quieres verlo, el segundo, ¿no? Que son los cobros sin abonos asociados, que es otro de los filtros que se suelen utilizar bastante. Si en vez de ver eso quieres ver los abonos exactos que se han hecho, también vas a poder. O los cobros que tienen abonos asociados, ¿vale? Y de igual manera los distintos estados de la matrícula, ¿vale? Sí, justo eso es lo que iba a preguntar, que siempre sale la convocatoria más favorable, pero si yo quiero saber o ver que se muestra en un informe de un alumno en concreto o de una acción en concreto todas las veces que ha estado matriculado y qué calificación, por ejemplo, obtuvo en cada una de esas convocatorias, también lo puedo ver. Sí, Ok, obviando el filtro ese de convocatoria definitiva. ok. ¿Vale? ¿Sí, Sonia? Perdona, cuando dices cobros sin abonos Sí, esto es lo malo, asociados, que no lo están intentando. ¿quieres decir que por defecto vea todas las matrículas, vamos a suponer, Sí, que no. que han estado asociadas Que no a lo están aportaciones y no a pagos No, directos? es decir, yo me Están haciendo matriculo, el gilipollas, Sí. pero ¿vale? Y al tiempo que digo, sea alguien que pues, lo corte, no lo dejo quiero un perder. abono, ¿no? De lo que te he pagado, Que no nos va a ¿vale? dar Pues tiempo eso a va a ser terminar un la cobro formación. con abono, porque yo te pagué y se me devolvió el dinero, Pero sí ¿vale? están, No becado, están sino se me centradas ha en devuelto. Ah, beneficiar al alumno, devoluciones es no lo que es Sí, le llamas a desayunar. eso. claro, un abono. Las becas es otro concepto, Ah, disculpa, no lo había ¿vale? entendido. Entonces Ujú. eso quiere decir que me descuentan las que han tenido devoluciones. Claro, Si exacto. quiero ver las devoluciones, las puedo ver en un filtro Las aparte, puedes si lo filtrar, genero, por exacto. ejemplo. Sí, Vale, ahora sí lo entendí, gracias. vale. Vale, pues esos serían los dos primeros filtros más comunes, ¿no? A la hora de trabajar con este cubo. Y el tercero sería los estados de las matrículas, que casi siempre los listados que solemos utilizar para comparar, ¿no? Directamente contra CGI, dejamos fuera aquellas matrículas anuladas o las matrículas que han sido dadas de baja, tanto con abono como sin abono, y las que están en estado borrador, ¿vale? Esas son las matrículas que estamos dejando fuera a la hora de sacar listado, ¿vale? Que si quisiéramos también conocer los datos asociados a matrículas anuladas, también lo vamos a poder saber, ¿vale? Modificando este filtro. Entonces, ¿alguna duda más con el cubo de acciones? Porque ahora vamos a trabajar con él. Si quieren comentar algo más. Si está claro hasta aquí, pues vamos a trabajar con las acciones. Entonces, volveríamos de nuevo al portal, ¿vale? Y ahora dentro del portal ya no nos vamos a ir al explorador de archivos y carpetas, sino vamos a ir a la segunda opción, a la de crear de nuevo. Entonces, si nosotros... Y aquí es donde es especialmente importante que vayamos todos al mismo ritmito, Exacto, botón a botón. exacto. Aquí sí vamos a intentar ir todos al mismo ritmo, sobre todo porque no nos podemos perder con más facilidad, porque vamos a estar mirando lo que yo hago con lo que estamos haciendo y nos podemos perder. Entonces, dentro de esta opción, ¿vale? Nos aparecen tres nuevas opciones. Está la primera, que es la de Visualizer, que es la que nos va a interesar, y las otras dos, pues en este caso no van a aplicar, que es la de sacar otro tipo de dashboard y la de generar un nuevo origen de datos. Entonces, Disculpa, Jorge, a mí me sí, salen dos opciones, no me salen tres, ¿eh? vale, esto me sale a mí porque yo tengo permisos de administrador, pero bueno, Vale. lo comento porque ya que lo están viendo en pantalla, Mm. simplemente lo comento. Únicamente nos va a interesar como generadores de informe la de Visualizer, ¿vale? Mientras tengamos esa, está todo ok. Vale, entonces entraríamos dentro de Visualizer y si se fijan nos va a aparecer algo muy parecido a lo que teníamos antes, ¿no? El lienzo en blanco de un informe, pero con el añadido de que a la derecha vamos a tener las opciones. Entonces, lo principal, ¿no? Ya hemos entrado dentro del Visualizer y vamos a crear un informe. Entonces, tenemos aquí en blanco todo el lienzo, que es donde vamos a ir desarrollando el informe, ¿vale? A continuación, perdón, a la derecha tenemos las opciones, ¿no? Que nos va a dar las opciones de edición que nos va a permitir esta página. Y dentro de ella tenemos tres vistas distintas, la de componentes, las de estilo y la de opciones, ¿no? Configuración. Si nos fijamos a la derecha, ahora mismo tenemos desplegados los charts, ¿no? Los gráficos, pero tenemos otras opciones, como pueden ser mapas, que en este caso no nos van a interesar los mapas en este caso. Otra opción que va a contener, pues, nos va a permitir añadir imágenes, textos, rectángulos, líneas, ¿vale? Esto es un poco más
de cara al formato, ¿no? A un poco más al estilo del propio informe. Y por último, la sección de filtros, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a trabajar de las tres, vamos a trabajar con ellas, menos con los mapas, ¿vale? Porque en este caso no vamos a trabajar con información definida geográficamente. Entonces, a ver, vale, vamos a ver las opciones que nos permite la adición, ¿vale? En primer lugar, los componentes, que lo hemos visto, tenemos los distintos tipos de elementos visuales. La segunda opción, que es la de estilo, nos va a permitir configurar un poco la página dependiendo si la queremos tener en otro tamaño. Por defecto nos viene el 4:3, pero si la quisiéramos tener en otro formato como el 16:9 o adaptada a teléfono, pad, ¿vale? O incluso podemos añadirle las dimensiones de manera personalizada. Si activamos la opción Custom, nos van a aparecer aquí, pues en píxeles, ¿vale? Las dimensiones de nuestro informe. Pues imagínense que yo el height, en vez de 720, lo pusiera a 2000. Pues ven como las dimensiones del alto de mi informe han cambiado, ¿verdad? Y ahora tengo un scroll hacia abajo, ¿vale? Voy a ponerla por defecto, 720. Y vamos a trabajar con estas opciones por defecto. Simplemente era para que vieran que podemos ser capaces de modificar estas dimensiones, ¿vale? E incluso ya hay informes creados que, si se fijan, van a tener un scroll vertical en la que vamos a tener que navegar de arriba hacia abajo. Vale, pues deshabilitamos Custom, mantenemos el tamaño en 4:3. Otra de las opciones nos va a permitir añadir un color al fondo e incluso una imagen. Si nosotros tuviéramos una imagen que la queremos añadir al fondo, pues también la vamos a poder añadir por aquí. Incluso cambiar los colores de la paleta. Si se fijan en los informes, voy a abrir uno de los que ya abrí. Uno de los que tenía creado. Vale, si yo entrara, por ejemplo, en el de las referencias, la paleta por defecto, si se dan cuenta, va a tener azul, rojo, amarillo, ¿vale? ¿Y dónde se definen estos colores? En la paleta, ¿vale? Aquí lo tenemos, si se fija en el mismo orden. El primer color, azul. Segundo, rojo. Siguiente, amarillo. Por si algún día van a generar un informe y quieren que ese informe tenga, pues, me lo imagino, colores corporativos, pues todos esos colores los podemos definir en esta paleta, ¿vale? Y se tomarán en el orden que aparezca aquí. Como hemos visto, el mayor porcentaje lo representa el azul, el segundo mayor porcentaje lo representa el rojo y el tercero el amarillo. Pues va un poco en el orden de esta paleta, azul, rojo, amarillo, ¿vale? ¿Sí, Adrián? Son colores predefinidos, ¿verdad? Predefinidos, exacto. Me refiero, no tenemos opción de aumentar el pantone, son esos y listo. No, sí, es lo que he comentado, esto se puede modificar. Si yo en vez del primer color que sea este azul le quiero poner otro, pues lo puedo añadir aquí incluso con el código RGB. Vale, con el código, perfecto. Vale. Nos viene de maravilla, vale. Muchas gracias. Por si queremos añadir colores corporativos. Yo, por ejemplo, en otros informes que desarrollo para otros clientes y demás, pues utilizo mucho colores corporativos, imágenes en el fondo, etcétera. Entonces esto también se va a poder replicar aquí. ¿Vale? Sí, Laura creo que levantó la mano. No Sí, veo todas Yo voy a las manos preguntar levantadas. ¿qué nos han traído los reyes? Sí que el tema de la marca, de los Reyes? colores, estamos Es que no terminamos más. en cambio. Ujú. Entonces sí les pasaremos los colores predefinidos Vale. para que se usen siempre Ok. los mismos, ¿vale? Ok. Pero eso ya lo vemos, Sí, eso con ya Arantxa, lo vemos nosotros. más adelante. Venga. Pero sí, tenemos la opción de incluso ponerlos personalizados por nosotros, por si Vale, nos queremos perfecto. salir un poco de esa paleta. Vale. Vale. Y listo. Y ahora nos vamos a la siguiente opción, a la de Settings, que esto ya es un poco más abstracto, ¿no? De cara al usuario, que simplemente te permite habilitar o deshabilitar las opciones, como las que vimos antes en los gráficos, para exportar datos, ¿no? Imagínate que no quieres que nadie exporte datos de tu informe, pues tendrías que deshabilitar aquí el menú en cada gráfico. También te permite indicar cualquiera que sea el máximo de celdas en un gráfico, en una tabla, etcétera, ¿vale? Esto ya es un poco más desde el punto de vista de la configuración de los gráficos. Cuando empecemos a poner ahí Vale, pues una vez visto esto, vamos a darle un poquito de estilo al informe, ¿no? Algo muy sencillito. Entonces, si se fijan en los que yo voy a dejarme abierto el de referencias para que lo tengan de aquí, por si les hace falta. Si se fijan en este informe, yo le pongo pues el fondo gris y creo aquí un
una sección para los filtros. Pues ¿cómo se genera esto? Y un título también. ¿Cómo se genera esto? Pues si nos vamos a la parte en Page Components, si nos vamos a Assist, tenemos la opción de añadir texto para el título, que lo vamos a utilizar, y el rectángulo, que es el que yo he utilizado para hacer una sección de filtro. Y lo otro es ponerle un color al fondo, ¿vale? Esto es algo muy sencillito, que es para darle estilo a los informes, y vamos a ver cómo se hace. Vale, pues ¿cómo le damos un color al fondo? Pues nos vamos a la sección de Style, ¿vale? Y dentro de Style, la segunda opción, que es Page Background, tenemos la opción de establecer un color para el fondo. Pues si hacemos clic, tenemos toda la paleta, incluso la opción de añadir un color con el código RGB, ¿vale? Pero simplemente por simplicidad, voy a coger uno de los grises que está aquí y listo. Voy a coger este gris, el segundo, por ejemplo. ¿Vale? Y con esto ya cambia el color del fondo. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Entiendo que no. Vale. Ya tenemos el fondo, ¿vale? Lo siguiente va a ser añadir un título. Pues, ¿cómo añadimos el título? Entramos dentro de Components, en la pestaña de Assist, y dentro de Assist tenemos el texto. Vale, pues esto es un cuadro de texto normal, como el que tenemos en otras herramientas. Para añadir elementos visuales, pues tenemos que seleccionarlo primero. En la sección de la derecha aquí, seleccionamos texto. Y una vez lo tenemos seleccionado, nos vamos al lienzo y ven que aparece esta cruz. Ya no aparece el ratón normal. Ay, Dios mío. Pues con esta cruz hacemos clic y arrastramos. Y le damos las dimensiones que queramos al cuadro de texto. En este caso lo voy a ajustar un poco al ancho del informe. ¿Vale? Y voy a escribir, pues, informe de prueba. ¿Vale? Lo tengo escrito. Y después, esto va a aplicar para cada uno de los elementos visuales que vayamos poniendo en el informe. Si yo hago clic encima del cuadro de texto, ¿no? Ahora mismo ven que lo tengo seleccionado. Ya aparece aquí a la derecha otras opciones que son específicas del elemento visual. En este caso nos aparece el elemento visual es el texto y nos va a permitir las opciones, darle un poco de estilo, ¿no? En este caso le puedo poner un fondo, añadir bordes, sombras, redondear las esquinas. Y lo que vamos a aplicar ahora, que es al contenido, alinearlo. En este caso lo vamos a alinear al centro. Vamos a cambiarle el tamaño de la fuente. Le voy a poner pues 30 y en negrita, ¿vale? Si hago clic fuera del lienzo, pues ya me aparece. ¿Ven? Tengo el título, informe de prueba. Vale, hasta aquí tenemos fondo y título. Y ahora ya lo último, para darle un poquito más de estilo al asunto, pues vamos a añadir una sección de filtros. ¿Vale? La sección de filtros, entramos dentro de Assist otra vez. Seleccionamos la opción rectángulo y hacemos clic, arrastramos y vamos a ver el rectángulo, aquí está. Vale, y ya tenemos nuestro rectángulo. Por defecto nos sale en este gris, pero de igual manera, dentro del elemento visual, a la derecha nos van a salir las opciones de edición y por ejemplo le vamos a poner el fondo blanco para que cree un poco de contraste. ¿Vale? Ya tendríamos esta sección que vamos a utilizar para los filtros. Este sería el primero de los pasos, que es simplemente darle un poquito de estilo. Cada uno lo puede personalizar de la forma que quiera, ¿vale? Pero un poco por mostrar una opción de diseño, pues va a ser este. Vale, lo siguiente. Vamos a crear nuestros primeros objetos visuales tirando de datos, ¿vale? Y para ello vamos a crear KPIs, ¿vale? Para crear estos KPIs, dentro de la opción de Charts, de gráficos, tenemos distintas opciones, pues nos vamos a quedar con la tercera de la primera fila, que se llama Measure, ¿vale? La seleccionamos y de igual manera clicamos, arrastramos y le ponemos las dimensiones que queramos. Entonces con esto vamos a tener una de las tarjetitas, como las que yo creé en el informe de referencia, ¿ven? Estas tarjetitas de unidades, alumnos, precio, coste y demás. Todo esto son tarjetas creadas con este elemento visual, ¿vale? Pues haciendo clic dentro de este elemento, y esto nos va a aplicar en todos los gráficos que vayamos a ir haciendo en el informe. A la derecha nos aparecen ahora más opciones, ¿vale? De configuración.
La primera de ellas es Analysis Model. Aquí es donde vamos a elegir la estrella que comentábamos antes dentro de esa constelación de datos. Entonces, si le damos a añadir, nos va a aparecer aquí el modelo de Radio ECA, y si desplegamos, nos van a salir todas las estrellas que tenemos disponibles, ¿vale? Entonces, estos son todos los puntos de vista distintos de la información que tenemos, de acciones socioeducativas, una combinación de acciones con aportaciones, las actividades del personal, aportaciones, matrículas, pedidos, las referencias, las solicitudes y las unidades de gestión, ¿vale? Estas son todas las estrellas que tenemos dentro de esa constelación que comentaba Sergio. Entonces, como hemos hablado del cubo de acciones, pues vamos a elegir las acciones socioeducativas, que sería la primera opción, ¿vale? Seleccionamos, ya la tenemos seleccionada y simplemente vamos atrás. Y ahora ven que ya en esta primera opción aparecen las acciones socioeducativas, ¿vale? Ya está elegido. Siguiente opción, nos dice Measure. ¿Qué tenemos que elegir aquí? Una medida a representar. Si se fijan, lo que son opciones, lo que son componentes opcionales dentro de los visuales, aparecen en gris, ¿vale? Porque si no las ponemos no va a haber ningún problema. Y las que son obligatorias nos van a aparecer en rojo, ¿vale? Si aquí no le indicamos ninguna medida a representar, pues no va a salir nada, obviamente. Entonces, esta sí va a ser obligatoria. Entonces, de nuevo, hacemos clic en añadir, ¿vale? Y aquí nos va a aparecer el catálogo de todas las medidas disponibles. Voy a contraer. Y como comentaba al principio, los miembros calculados, es decir, aquellas medidas que se crean sobre medidas ya existentes. Ejemplo de ello, pues como comentaba, aptos y matriculados. Pues aptos y matriculados son dos medidas que tenemos disponibles. Y a partir de esas medidas, pues calculamos creamos un miembro calculado haciendo uso de ellas, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos representar? Pues en este caso vamos a representar el número de acciones socioeducativas, ¿vale? Las matriculadas, que en este caso sería esta medida, la que está debajo de nota media. Si dejamos el cursor encima nos aparece el nombre completo y sería número de acciones socioeducativas. Hacemos clic y ven como ya aparecen datos en esta tarjeta, ¿vale? Pues con esto podemos decir que ya hemos creado el primero de los KPIs, ¿vale? ¿Todos lo tenemos hasta aquí? ¿Alguna duda? Que ahora vamos a elegir un par de medidas más para crear varios KPIs. Jorge, me perdí en una cosa. Vale. Cuando creaste ¿Sí? Cuando creaste Vale. el rectángulo, ay, perdón. Sí. Esto, ¿cómo vuelves atrás? O sea, cuando creaste el filtro que está, perdón, el rectángulo que está a la izquierda, ¿Sí? el blanco, luego para volver a visualizar en la parte alta lo del estilo, tal, Vale. ¿cómo volviste atrás? Que ahí me perdí. ¿Ves dónde tengo el cursor? Aquí que sale Measure y una Sí, flechita hacia atrás. Sí. Clicamos y ya volvemos otra vez a la... Vete a Style. ¿Sí? Vale, a mí... Vale, claro, aquí ahí dentro. porque estás viendo el style de esta tarjetita en Fíjate, concreto, la que está seleccionada. Yo tengo seleccionada la tarjeta y si yo clico sobre Style me va a salir el estilo de la tarjeta. Si yo clico sobre el lienzo, ahora me aparece el Style. Es decir, el vale. estilo Vale. Perfecto. Ahí fue donde me perdí. Desde que cliqué sobre el lienzo ya me vuelve a aparecer todo. Exacto. Estas opciones son relativas a lo que tengamos seleccionado. ¿Vale? Es decir, si yo ahora mismo estoy en la página, me aparecen unas opciones. Hago clic sobre el título, me aparecen otras opciones. Si hago clic sobre el KPI, aparecen otras. Cada elemento tiene su Correcto. Vale. Exactamente. Ok, gracias. Vale, pues ya tenemos nuestro primer KPI. Y como comentaba Juan Carlos, pues tenemos opciones de estilo, que aquí podemos añadirle un título, como sale en el ejemplo. Por ejemplo, voy a ponerle número de acciones, o le voy a poner... acciones socioeducativas, así más Comenta, sencillo. Cristian, en lo que terminas ahora. Sí. Veo que está el primer filtro, pues, recapitulando, está simplemente, a ver. De momento no hemos aplicado filtros. Bueno, en el modelo de análisis, la primera primera opción. Sí. Veo yo que está enfocado más bien a las acciones socioeducativas, pero no a los proyectos, a la acción social. ¿Está pensado también esto para poder... Los proyectos, digamos, son... Claro, los proyectos nivel son educativo. son una dimensión, digamos, desde la que mides las acciones. Claro, piensa que las acciones socioeducativas, ¿no? Las acciones matriculadas están asociadas a un nivel educativo.
Entonces el nivel educativo es una dimensión, ¿vale? Le va a aportar un contexto a esas acciones matriculadas. ¿Me explica? Más o menos. O sea, este cubo de acciones contiene todas las acciones de todos los productos. Vale. Bachillerato. Mira, en el informe de referencia se ve más, bueno, en el de referencias no, en el de acciones, el que yo creé para la formación, lo vamos a ver más claro. Vale. En este se podría filtrar por ediciones, ¿no? Directamente. Sí. Mira, aquí por ejemplo, este yo lo creé yo para la formación. Sí. Nosotros queremos ver los datos de acciones socioeducativas, las acciones socioeducativas becadas. No sé si ven bien mi cursor, pero estoy situado sobre la tabla. Sí, sí, el número de alumnos, el importe de los cobros y de las becas, ¿no? Vale, todos esos indicadores los quiero yo conocer dentro de un contexto de nivel educativo y subnivel educativo, ¿vale? Entonces, nivel educativo y subnivel son dimensiones, están dentro de las dimensiones, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, no, los proyectos de acción socioeducativa, los proyectos de acción social, perdón, no es una medida, sino es una dimensión que le va a dar un contexto a las medidas, ¿vale? Perfecto, gracias. Vale, nada. Vale, pues volviendo, tenemos el KPI y bueno, pues podemos añadirle estilo. Aquí tenemos, esto es un poco navegar e ir probando y tenemos pues título, opciones de darle fondo, borde, colores. Tenemos muchas opciones. Entonces simplemente por enseñar una, le cambié el título, le puse acciones socioeducativas en el título en vez del nombre por defecto que tiene. Y si le pusiera un fondo que ahora mismo es transparente y se lo pongo blanco, pues vemos cómo cambia, ¿vale? Ya tenemos nuestro primer KPI creado, ¿vale? Pues ahora supongamos que vamos a replicar este informe de acciones, ¿vale? En el que tenemos 5 KPI. Pues tenemos dos opciones, o crear los demás KPI de la misma manera que yo he creado este, o vamos a reutilizar el que ya tenemos con su estilo y demás. Entonces, para reutilizarlo, es decir, copiar y pegar, selecciono aquello que yo quiero copiar y encima tengo distintas opciones. Tengo desde opciones de capas, ¿no? De enviar la capa hacia debajo, hacia adelante. Tengo una opción de borrado, la opción que nos va a interesar, que es la de copiar, cortar y pegar, ¿vale? Entonces, si yo selecciono este elemento visual y copio, ¿vale? Que son estos dos cuadraditos que aparecen aquí al lado de la tijera, ¿vale? Ya tengo el elemento copiado y ahora la siguiente opción va a ser pegar, que es la que aparece aquí. Entonces, si pego, ¿ves? Me aparece otra tarjetita con el mismo fondo que le he puesto, ¿vale? Con el mismo estilo. Y así no estoy replicando todas las opciones de estilo que le he puesto a esta primera tarjeta en las 5 que voy a crear, ¿vale? Hasta aquí bien, ¿no? El copiar y pegar. Y así vamos reutilizando todo lo que creemos. Entonces ahora en vez de las acciones socioeducativas yo quiero representar otra medida, pues simplemente hago clic encima de esta tarjeta y vamos a cambiar la medida. Si selecciono dentro de medidas, pues por ejemplo el número de alumnos. Pues si selecciono el número de alumnos, ahora veremos que ahí está, el dato cambia y con cambiarle nuestro título vamos a tener. Y aquí en vez de acciones socioeducativas, en el título voy a poner alumno. ¿Vale? Vale. Siguiente KPI, acciones socioeducativas becadas. De igual manera, copiamos, pegamos y cambiamos la medida. Y si navegamos dentro del catálogo que tenemos, la segunda que aparece de acciones socioeducativas, aparece que es número de acciones socioeducativas becadas. Hacemos clic sobre ella y ya tendríamos las acciones becadas. Y simplemente le vamos a volver a cambiar el título para saber que se está representando. Voy a poner acciones becadas. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos 3 de los 5 KPIs que vamos a crear, que serían acciones socioeducativas, alumnos y las acciones becadas. Y las dos siguientes que vamos a crear, que van a ser cobros y becas, estarán asociadas a importes, para ver también distintos tipos de datos, como puede ser estos que son datos enteros a datos representados como importes, ¿no? Con el símbolo de la moneda y demás. Aquí igual me adelanto un poco, ¿no? Pero por hablar de las buenas prácticas también cuando hagamos informes, si se fijan, claro, estamos haciendo el informe de momento sin filtros, lo que significa que estamos trayéndonos todos los registros que existen en en este cubo, ¿no? Entonces
Entonces, ¿qué puede pasar? Que si en vez de estar haciendo una medida, estuviéramos haciendo una tabla, supongamos, en la que decimos, oye, dame para cada alumno sus acciones socioeducativas, pues estaríamos matando, entre comillas, la herramienta, porque le estaríamos pidiendo que nos liste las decenas de miles de alumnos que aparecen allí uno por uno en una única tabla porque no hemos filtrado. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado de primero uno, lo normal, ¿no? Es que primero pongas los filtros y después vayas desagregando la información una vez ya has aplicado los filtros que tú quieres, para no generar listados grandes, porque cada vez que añades información a un informe, pues se va reejecutando, como ven, en directo. ¿Vale? A lo mejor ahora no lo ven tan claro, Sí, pero eso, bueno, a medida que ahora hagamos el ejemplo lo van eso lo viendo vamos a bien. ver al final cuando hagamos un ejemplo de un listado. Y en este caso los filtros los estoy dejando para el final. Y primero creamos todos los elementos del informe, porque es información agregada, no son listados. Y como veremos luego, los filtros, tú tienes que especificarle, oye, este filtro, ¿a qué quiero que aplique? Que esa es otra de las ventajas que tenemos, que le puedo decir, oye, este filtro quiero que aplique a las dos primeras tarjetas, pero a la tercera no. Pues eso también se puede especificar, ¿vale? Entonces, ya tenemos estos tres primeros KPIs. Vamos a crear, ya aquí sí un poquito más rápido, vamos a crear los KPIs asociados a cobros y becas. Entonces, de nuevo pegamos el objeto y vamos a seleccionar la medida. En este caso es precio sin descuento, que es la de los importes, ¿no? El importe en bruto. ¿Vale? Repito, el de los cobros va a ser precio sin descuento, la medida. Y ya por último, el de las becas va a ser la medida importe becado total, la cuarta del catálogo. ¿Vale? Voy a cambiar los títulos. Simplemente replico las mismas acciones de los primeros KPI. Vale. Pues una vez tengamos creado estas 5 tarjetitas, me gustaría que me avisaran para explicarles una buena práctica que también aplico a la hora de generar informes. Vale. Pues si se fijan, yo he ido creando tarjetas, ¿no? Pero imagínense que no tengo mucho pulso y resulta que las tarjetas están de esta manera, ¿no? Para decir, "No, ahora tengo yo que estar midiendo ahí casi que con lupa, ¿no? Cómo alinearlas y dejarlo esto más bonito." Pues simplemente con seleccionarlas todas, ¿no? Las puedo seleccionar clicando y arrastrando. Yo selecciono todas mis tarjetas y después, una vez estén seleccionadas las 5 tarjetas, tengo yo las opciones de alineamiento, ¿no? Si se fijan, estas dos opciones nos va a permitir alineación tanto a la izquierda, derecha, arriba, abajo, horizontal y demás. Y después tengo la disposición en vertical para que se separen de la misma manera verticalmente u horizontalmente. Vale, entonces si yo hago clic sobre la primera opción de alineación y le doy a alinear a la izquierda, esto directamente, ¿ven? Ya se me ponen todas alineadas con la primera que encuentro a la izquierda. ¿Ok? ¿Vale? Entonces ya lo tenemos todo alineado a la izquierda. Ahora, oye, pues mira, aquí tengo un gran hueco, aquí tengo un hueco más pequeñito. Digo, quiero que esto se distribuya verticalmente de la misma manera. Pues en la opción de la derecha, que es la de Lo de alinear, ¿no? está alinear, ¿no? Cogimos la opción alinear a la izquierda Ah, que no las ideas. y en la que está a la derecha nos dice, oye, quiero que lo distribuyas de la misma manera verticalmente. Pues si yo hago esto, vemos que automáticamente ya se me distribuyen todas de la misma manera. Y ya pues los KPI se ven de una manera más amigable, por así decirlo. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Esto simplemente son buenas prácticas a la hora de crear informes, que la propia práctica, valga la redundancia, pues con esto ya tendríamos creado los KPIs principales, ¿no? Los que queremos representar en este informe. Ahora vamos a darle una vuelta de tuerca más y vamos a crear una tabla. Entonces, hacemos clic sobre el lienzo, nos vuelven a aparecer las opciones de los distintos gráficos, ¿vale? Y para las tablas vamos a tener dos opciones, que esto ya, si hay usuarios de Excel, pues les sonará, ¿no? Lo que es una pivot table y lo que es una tabla plana. Entonces, la pivot table nos va a permitir indicarle atributos de dimensiones, tanto en las filas, ¿no? Como especificarle atributos en las columnas, ¿vale? La tabla plana no. La tabla plana simplemente tú le dices, oye, muéstrame esto en la fila,
y con estos indicadores, y ya está. No te va a permitir añadir atributos a lo que son las columnas, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar la opción pivot, ¿vale? Este componente, y lo ponemos en el lienzo. Clicamos. Hasta aquí todo el mundo tiene lo mismo que Jorge ya, ¿no? En su lienzo, en su pantalla. Si alguien no lo tiene, que levante la mano y le ayudamos. Perfecto. Vale, pues una vez selecciono el componente pivot, hago clic y arrastro, ¿vale? Ya la tengo colocada en el lienzo y ahora vamos, ahora vamos a irle añadiendo pues aquellos datos que queremos que refleje. Si se fijan, la primera opción ya nos viene indicada como acciones socioeducativas, ¿no? Que es el cubo que hemos estado trabajando. Y las siguientes opciones que aparecen en rojo, es decir, que van a ser obligatorias, es las filas, las columnas. Las columnas, una vez le añadimos medidas, no va a ser obligatorio, va a ser opcional. Y en este caso, por simplicidad, simplemente le vamos a poner filas y alguna medida, ¿vale? Por simplicidad. Entonces, ahora, como comentaba el compañero, ¿no? Vamos a irnos al nivel y al subnivel educativo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hacemos clic en filas, ¿no? En rows. Y ahora aquí nos va a aparecer el catálogo completo de todas las dimensiones que vamos a tener disponibles. Si se fijan, pues, para conocer información de acciones socioeducativas tenemos muchísimas dimensiones, ¿vale? ¿Dónde está el nivel educativo? Pues nos tenemos que ir un poquito abajo, en el producto socioeducativo, ¿vale? Hacemos, repito, por si alguno se perdió, dentro del pivot hacemos clic en rows, añadir, y nos va a aparecer el catálogo de las dimensiones, y vamos a irnos hasta el producto socioeducativo. Esto también está ordenado alfabéticamente. Desplegamos el producto socioeducativo y nos van a aparecer todos los atributos disponibles que tenemos para esta dimensión, ¿vale? Entonces, de todos estos atributos, nos vamos a quedar con el primero, que es otra jerarquía, que si desplegamos nos van a aparecer dos niveles, ¿no? Esto se definió como, bueno, pues el supraproducto nivel 1 y el supraproducto nivel 2, que en este caso es nivel y subnivel educativo, o no sé si alguno le da otro nombre dentro del negocio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar estos dos niveles, ¿vale? Sería dentro de la dimensión producto socioeducativo, la primera opción, que es el supraproducto, y vamos a seleccionar los dos niveles, ¿vale? Si le doy atrás en rows, ya me aparece aquí especificados esos dos atributos en la fila, ¿vale? ¿Alguien tiene dudas con cómo he puesto estos dos niveles en la fila? ¿Pusiste el componente pivot, Lourdes? ¿La tabla pivot? ¿O empiezo desde ahí? No, eso lo tengo, es Vale, simplemente ahora al venga, final. perfecto. Está el cubo de acciones socioeducativas elegido. Nos vamos a la opción, a la parte de las filas, ¿no? Rows. Añadimos. Vamos a ir a la dimensión producto socioeducativo, ¿vale? Y dentro de producto socioeducativo, la primera de las jerarquías, que es producto socioeducativo, supraproducto, la desplegamos y nos aparecen dos niveles, ¿vale? ¿Lo tienes hasta ahí? Sí, de hecho tengo seleccionado el primero, lo que pasa es que al seleccionar Vale. el primero salí y ya luego Exacto. no. Al seleccionar el primero, fíjate, me devuelvo al inicio, ¿no? Del Ajá, catálogo, exacto. pero nada, vuelvo a bajar y ya me Ah, aparece ok. aquí con el tick verde el primer nivel y simplemente selecciono el segundo y ya estaría. Fue ahí donde ¿Vale? me perdí, fíjate qué Vale. tontería. Nada, no te preocupes. Para eso estamos. Y nada, ya están seleccionados los dos niveles, volvemos atrás y ves que aquí aparecen ahora sí los dos niveles puestos en la fila. ¿Sí, Sonia? Mi duda es la siguiente. Sí. Al ver la nomenclatura de las dimensiones, no siempre corresponde con la nomenclatura habitual que nosotros tenemos para saber a qué datos corresponde. Entonces mi duda es, ¿está en el manual incluido a qué corresponde cada dimensión? Sí, todo lo que son atributos, dimensiones, medidas, miembros calculados y demás están en el manual de usuario. Y dice, exacto, dice Vale. entonces lo que se refiere a un supraproducto, lo que se refiere a un... Sí, esto es como se definió inicialmente, ¿no? El supraproducto al final va a ser, pues lo tenemos aquí, a ver. Va a ser este nivel educativo de formación básica, bachillerato, las FP, aula abierta. Y después el nivel 2 sería pues dentro de ese nivel 1, ¿no? Pues te mostraría los hijos, ¿no? Dentro de las FP, pues ciclos de grado medio, grado superior, ¿vale? Vale, gracias. En este caso se corresponde a eso. Ok.
una cosita ahí, Jorge, creo que esa información está en el diseño funcional y no en el manual de En el usuario. funcional, exacto. Exacto, sí. Entonces, En el creo que algunos de ustedes ya lo tienen y si no se lo volvemos a enviar también, porque digamos que el manual de usuario explica esto mismo que está haciendo Jorge, pero en un documento, que por mucho cariño que le hemos puesto, pues no hay nada como hacerlo así en directo y tal, porque el documento nos quedó un poco tocho, ¿no? Y luego el diseño funcional es el que explica cómo funciona todo este tema y hay una parte en la que se detallan todos estos indicadores y medidas y su significado, ¿vale? Ujú. Y por otra parte, si necesitaran renombrar algunas de los atributos, ¿no? Como los que se están viendo ahí, se puede hacer porque eso no va en piedra, digamos, en el modelo de datos, solo, eso sí, se pierde la referencia en los informes que ya están hechos y también aquí tenemos la opción cuando mostramos los datos de renombrar esa información, ¿vale? Que supongo que Jorge ahora lo explicaría. Ujú. Pero para que no salga producto, guión bajo, Sí, socioeducativo, guión bajo tal. ahora los vamos a renombrar Exacto. para De mostrar. acuerdo. ¿En la línea? A ver, sí. A ver, no se Que le oye. renombrar y me imagino que también añadir si faltara alguno ahí. No. Sí, sí, bueno, el modelo de datos es un tema que hemos, como digamos, acordado entre las dos partes, ¿no? Y lo mismo, tampoco va escrito en piedra. Si hay cosas que nos hemos dejado nosotros atrás y ECA las necesitaba y nos las había trasladado, las estamos abordando bajo la garantía. Y si hay que incorporar algo, siempre podemos evolucionarlo como cualquier desarrollo a medida, ¿va? Okay. Sin problemas, sí. Ok, pues si hasta aquí hemos llegado, ¿no? A poner estos dos niveles en la fila, pues vamos a añadir una medida, ¿vale? Entonces nos vamos a la cuarta opción, la de Measures, y vamos a añadir una medida. Por ejemplo, el número de acciones socioeducativas, ¿vale? Lo seleccionamos y ya una vez hemos puesto filas y una medida, ya nos van a aparecer datos, ¿vale? Como vemos en pantalla. ¿Vale? Entonces, si hemos llegado hasta aquí, ya nos van a aparecer datos. Y si se fijan en los ejemplos que les mostré al principio, pues las tablas tienen muchos más indicadores, ¿no? Aquí podemos añadir un poco, pues, otros indicadores, como tenemos el número de acciones socioeducativas, si añadimos el número de alumnos, eh, ¿cuál más vamos a añadir? Acciones, alumnos y los cobros, ¿no? Que era el precio sin descuento. Y el importe becado total, ¿vale? Vamos a seleccionar esas cuatro medidas, ¿vale? Sería número de acciones socioeducativas, número de alumnos, el precio sin descuento y el importe becado total. Entonces, hasta aquí, cuando lleguemos hasta aquí, hasta tener estos cuatro indicadores, ya nos metemos después en la parte de estilo. Pues ya tenemos la tabla creada. Pues ahora, si se fijan, aquí en el título aparece algo que, vamos, no se puede ni leer, ¿no? Que es el nombre de todo concatenado. Pues si hacemos clic sobre la tabla en el apartado estilo, igual que hicimos con los KPIs, vamos a poder cambiarle el título, ¿vale? Por ejemplo, le voy a poner indicadores por nivel educativo, ¿vale? Y así ya tenemos un título que se puede leer, ¿vale? Más opciones de estilo. Bueno, cambiar el título es igual que lo hicimos antes con los KPI. Ahí no hay problema. Y después sí que hay una opción que les quería comentar, que es la penúltima, que es la opción que nos permite tener aquí un separador por página. Si se fijan, en este caso porque estamos mostrando poquitas filas, pero imagínense un caso en el que la tabla tenga muchas filas, pues tenemos dos opciones. O hacer scroll, ¿no? Vertical, como solemos hacer con todas las tablas, o separar por páginas, ¿vale? Y aquí en vez de salir una página aparecerían, a ver si lo puedo mostrar aquí, no tiene que aparecer un caso con más filas, ¿vale? Pues imagínense que aparecen 25 páginas, pues tendríamos que navegar entre ellas aquí dándole a derecha e izquierda. Esto se puede quitar en esta opción, la de Page Turner, le quitamos la opción de Show y aquí se va esa opción y simplemente navegamos con un scroll, ¿vale? Ok. Entonces, ahora, lo que comentábamos antes, ¿no? Vamos a renombrar estas columnas y darle un poquito más de aspecto a esto. Entonces, ¿cómo renombramos? Todos los componentes que aparezcan aquí en los gráficos, los vamos a renombrar de la siguiente manera.
En este caso vamos a empezar por el primero de los atributos de la fila, ¿no? Si me coloco sobre él y hago clic en los tres puntitos que aparecen aquí, en que pone más funciones, hago clic sobre los tres puntitos y me aparecen tres opciones. Rename, otra opción que nos permite mostrar las n filas del top o de la parte inferior de la tabla, y después otra opción que nos va a permitir añadir totales. Entonces, en este caso, vamos a darle a Rename y en vez del nombre por defecto que aparece, vamos a poner nivel educativo, por ejemplo. Ok. Y ya vemos que aquí en la tabla se nos cambia. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Y tal cual hicimos ahora con esta primera fila, pues vamos a hacer con las demás. Rename con la segunda y en vez del nivel 2 mostramos subnivel educativo. Le damos el nombre que queramos. Sí, Lourdes. Vale. Me ha pasado una cosa y no sé si se puede resolver con facilidad, y es que dentro de la tabla, Sí. el orden en el que aparece cada medida Sí. no es el mismo que tienen ustedes. ¿Eso se puede modificar? Vale, se puede modificar, sí. Estamos dentro de la tabla, ¿no? Vale, Sí. en el apartado de medidas, que aparecen las 4 que hemos seleccionado, Sí. si se fijan, la última mía, por ejemplo, es el importe becado total. Ok. Pero yo quiero que me aparezca la segunda, por ejemplo. Pues selecciono y sin soltar el ratón, la arrastro. Ok. Y la coloco la segunda, ¿vale? Y ya el importe becado total me aparecería la segunda columna. Bien, ¿Vale? bien. Ok. Ok. Vale. Bueno, pues como se nos está echando el tiempo un poquito encima, que son casi las -5, les dejo como tarea, si quieren probar, pues cambiar el nombre de los indicadores, ¿no? Que simplemente es igual, es replicar. 3 puntitos, rename, y le ponemos el nombre. Y sí les quería, antes de pasar a los filtros, sí les quería enseñar otra cosa, ¿no? Que es el de añadir totales. Entonces, en este caso, dentro de la tabla, yo tengo dos niveles en la fila. Está el nivel educativo y el subnivel. Y yo quiero que me muestre un total general, ¿no? Entonces, para el total general me iría al primero de los niveles, 3 puntitos, y está la opción subtotal, ¿vale? Entonces, si yo entro dentro de esa opción, me dice quiero que lo muestre el total, y lo voy a activar, ¿vale? Ok. Y ven que ya me aparece aquí, en el final de la tabla, me aparece el total, Ujú. ¿vale? Pues era eso, era para enseñarles cómo mostrarle el total. ¿Todos han llegado hasta aquí? Sonia. Donde dice Grand Total, ¿eso también Sí. se puede reescribir? Vale, Grand Total. eso es una opción que viene por defecto en la propia herramienta. Se podría modificar, pero tendríamos que ya entrar dentro de las tripas de la propia herramienta. Pero bueno, que al final es una etiqueta que viene por defecto. Vale. Vale, entonces, como el tiempo se nos ha echado un poquito encima, ya damos por terminada esta tabla, ¿no? Hemos visto las opciones de añadir el total, añadir indicadores, etcétera, renombrar, ¿vale? También vimos antes la opción de cómo exportar los datos y demás, ¿vale? Y ahora vamos a la última parte, que es la de los filtros, que esto nos interesa. Vale, pues vamos a los filtros, ¿vale? Entonces, clic sobre el lienzo, me vuelven a aparecer todas las opciones, y la última, que es la de filtros, vamos a seleccionar la lista, ¿vale? Es un componente de lista. Lo voy a poner por aquí que tengo más espacio. Voy a poner un filtro, ¿vale? Y vamos a trabajar con los tres que comenté en las diapositivas, ¿vale? Que es el de convocatoria, el de convocatoria definitiva, el de cobro y el del estado de la matrícula, ¿vale? Entonces, dentro del filtro vamos a indicarle qué campo queremos que represente. Si nos vamos dentro del catálogo, hay uno que es convocatoria definitiva, que se ha definido justo para esta finalidad. Va a tener un único atributo, ¿vale? No va a tener más. Convocatoria definitiva. Hacemos clic sobre él, ¿vale? Y aquí nos aparecen las opciones que tiene. En este caso solo tiene dos. Otras o la última más favorable, ¿vale? Y si volvemos al apartado de data, aquí es donde aparece lo que comentaba, ¿no? Nos permite tener selección múltiple o única. Si esto está activado, nos va a permitir seleccionar a la vez más de un valor o no seleccionar ninguno. Si esto está desactivado, siempre va a tener que tener indicado el filtro un valor, ¿vale? Un único valor, no puede tener ni 2 ni 0, ¿vale?
Entonces vamos a activar la selección múltiple y lo que comentábamos antes, aquí en default le puedes poner un valor por defecto al filtro. En este caso, de las dos opciones, pues yo voy a coger la última más favorable. Pero si no quisiera, no seleccionaría ninguno, ¿vale? Y lo dejaría así deseleccionado. Entonces voy a elegir la última más favorable para que aparezca por defecto. Y ya lo tendríamos. Entonces ya estaría el filtro. De momento no está aplicando nada, sino simplemente está el filtro creado. Y ¿cómo le decimos? Oye, este filtro de convocatoria definitiva, quiero que aplique pues, a las 5 tarjetas y la tabla. Pues eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Seleccionando el filtro. El tercero de los apartados del menú es Actions. Y si entramos dentro nos aparecen los suscriptores. Es decir, este filtro, ¿a qué quiero que aplique? Pues si entro dentro del desplegable de los suscriptores, nos aparecen todos los elementos del informe. Si se fijan aquí tienen los mismos títulos que le hemos dado. Acciones socioeducativas, que sería la primera tarjeta, alumnos, que sería la segunda, acciones becadas, cobros, becas, y la propia tabla, que es indicadores por nivel educativo. ¿Vale? Aquí nos aparece todo. Entonces vamos a seleccionar a lo que queremos que aplique este filtro, que en este caso es todo. Entonces o selecciono uno a uno todo, o establezco la opción All, y vemos cómo se han recalculado los datos. El siguiente filtro, Jorge, es el curso, Ya tenemos para el ir quitando de filtro. pánico. Sí, pero entonces únicamente voy aquí a la parte de Style ahora para enseñarles cómo cambiar en este caso porque tenemos un filtro de dos elementos, ¿no? Pero en el caso que sea un filtro de 20, para que no nos salga una lista enorme, pues dentro de Style, en Others, tenemos la opción de decirle, oye, esto no quiero que sea una lista, quiero que sea un desplegable, ¿vale? Y aparece como un desplegable. Entonces, para que la compañera se quede un poquito más tranquila, vamos a añadir los otros filtros ya para que los datos aparezcan como debe de ser. Entonces ya tenemos que el filtro está suscrito a todos estos elementos, ¿no? Que serían los 5 KPIs más la tabla. Y aquí aparecen 6 ítems. Fíjense que ahí en lo que está diciendo Jorge, cuando uno añade un filtro, en la parte de Action donde están los suscriptores al filtro, si ahí no seleccionamos nada, el filtro no está haciendo absolutamente No va a nada. aplicar, ¿vale? exacto. Tenemos que tener Entonces, constancia de que esa parte es súper mega importante. Exacto. Super mega. Entonces, ahora aquí, esto lo voy a hacer un pelín más rápido, que es simplemente copiar el filtro, lo copio, igual que copiamos las tarjetas y demás, pego, y ahora en vez de tener aquí el filtro de convocatoria definitiva, en Data, en el apartado del campo que quiero que me aparezca en el filtro, voy a cambiarlo. Y en vez de convocatoria definitiva, ahora me voy al cobro tipo, ¿vale? Selecciono el cobro tipo, y aquí me aparece por defecto abono, ¿vale? Porque esto viene por orden alfabético. Pues yo quiero que por defecto no me muestre abonos, sino que me muestre los cobros sin abono, ¿vale? Que es el segundo de los filtros que aparecían en la diapositiva y que comentamos, ¿vale? Ok. Y ahora, de igual manera, vamos a pegar otra vez otro filtro. Y lo siguiente va a ser el estado de la matrícula. Es decir, si dentro del catálogo de dimensiones buscamos matrícula, va a haber un campo que sea matrícula estado, ¿vale? Esto lo tienen en la diapositiva, que los valores por defecto que dejamos fuera del filtro son los de anulada, las bajas y borrador, etcétera, ¿vale? Entonces, en el estado de la matrícula activo la selección múltiple, porque voy a elegir más de un valor, y simplemente selecciono todos y dejo de fuera los que comentaba, los que salen en la diapositiva. Anulada, baja con abonos, baja sin abonos y borrador, ¿vale? Ya los datos vemos que se van acercando un poquito más, ¿verdad? Vale, pues estos son 3 de los filtros que se suelen utilizar cuando utilizamos, que se suelen aplicar cuando utilizamos el cubo de acciones socioeducativas, ¿vale? Al igual que los tenemos en los listados que sacamos de SEGIS para comparar datos, ¿vale? Y ahora ya por último, ¿vale? Estos son como los 3 filtros por defecto que casi siempre ponemos. Pero bueno, que son, como hemos visto, son todos flexibles. Podemos elegir otros o no aplicarlos o aplicar otra combinación de filtros. Y ya por último, vamos a pegar un último filtro y le vamos a añadir el curso de la adición, ¿vale? Es decir, el curso académico. Para este caso nos vamos a la opción de campos. En el catálogo, un segundo, Sonia, pongo ya el curso y voy contigo.
dentro de la hecho, Jorge, dimensión. ahí ya ponemos ya todos los filtros y ahora tendremos ya las dudas y Sí, con eso ya quedaría el sí, informe ya ahí. con esto cierro Y el resolvemos informe dudas. y resolvemos dudas. Entonces, dentro de la dimensión de edición, hay una que es la edición curso, ¿vale? Abrimos y seleccionamos el curso. Y ahora, de igual manera, podemos activar aquí si queremos que sea selección múltiple o no. En este caso yo la voy a dejar que sí. Y por defecto vamos a añadirle el curso 22-23, por ejemplo. ¿Vale? Únicamente el curso 22-23. Y ya con esto doy por cerrado el informe que hemos generado. Lo único que sí voy a hacer es guardarlo. Que hasta ahora no lo habíamos guardado. Y simplemente voy a mostrar la opción de guardado, que es la que aparece en la parte superior derecha. Nos va a permitir, igual que todos los archivos, guardar como o guardar normal. Voy a guardar. Me va a decir, oye, ¿dónde quieres guardar el informe? Y como vimos en la navegación de carpetas, tenemos las carpetas privadas y la pública. En este caso yo la voy a guardar en la privada, que estaría dentro de Home, en mi carpeta, Jorge. Y la voy a llamar informe de prueba, por ejemplo. ¿Ok? Y ya estaría guardado el informe. Y si se fijan, tenemos dos vistas. Tenemos la vista de edición, ¿no? Que es donde hemos trabajado todo este informe y lo hemos desarrollado. Y después la vista de consumo, que simplemente lo podemos dar aquí al botón Preview y nos va a llevar a la vista simplemente de consulta, ¿vale? Ya desaparecen las opciones de edición y demás. Entonces aquí ya nos aparecen los datos relativos a todos los filtros que hemos aplicado, de la convocatoria definitiva, el curso 22-23, el estado de la matrícula, dejando fuera aquellos que habíamos comentado, ¿no? Los anulados, las bajas, etcétera. Y los cobros que no tienen abonos asociados. Así que hasta aquí podemos dar por terminada la generación del informe. Ya ahora mismo, por ejemplo, hicimos una tabla, pero podemos, dentro de los componentes que tenemos, podemos seleccionar pues distintos gráficos, el que más nos convenga, e ir creándolos. Igual que aparecen en los otros informes que hemos mostrado, ¿no? Aquí son gráficos de tarta o gráficos de barra, ¿vale? Tenemos muchas más opciones para esta edición. Y ahora pasamos al turno, si quieren, de dudas, comentarios y demás. Empezamos con Sonia, que tiene la mano levantada. Sí, una cosita, bueno, terminé hasta donde terminaste tú, pero de repente en los KPI primero y cuarto me ha salido error, o sea, se ha quedado un gris, dice error, contactar con administrador. Cuando sale estos tipos de errores, es que ¿Le aplicaste los filtros tal como los apliqué yo? sí, de hecho me sale todo en pantalla como el gris. Ah, pues dale al botón de refrescar por si acaso. Sí. A mí me pasó lo mismo que a Sonia y al refrescar ya lo volvió a cargar. Sí, Vale, voy a grabar porque al refrescar me pide que grabe. Claro, que lo guarde, sí. Vale. Sí, por si acaso en el camino se haya hecho algo Y otra raro. cosa, ¿puedes explicar si con los gráficos tenemos que saber algo? O un pequeño gráfico rápido. Al final, la edición de los informes es un poco... bueno, dentro de cada componente que tú elijas, pues va a tener unas opciones u otras, ¿no? De edición. Pero bueno, eliges la tabla. Te permite elegir filas, columnas, medidas. A lo mejor eliges otro tipo de gráfico y vas a tener otras opciones distintas y las rellenando según quieras mostrar la información. Si quieres, Jorge, haz un gráfico fácil de alumnos por género, por ejemplo, aquí. Voy aquí, venga, genero un gráfico de tarta, por ejemplo, como comentaba. Y aquí, si fijan, tenemos otras opciones distintas a la de la tabla, ¿no? Porque es otro gráfico. Entonces, la leyenda, ¿no? Quiero que me separe por el género del alumno, venga. Entonces, dentro de la dimensión de alumno, tenemos alumno género. Y que me muestre las acciones o los números de alumnos, venga. Y esta es una de las... Ahora que estamos terminando de resumen, como ven aquí, las claves son conocer el catálogo que sale a la derecha para saber qué es lo que uno quiere mostrar o analizar, usar bien los filtros y suscribir los componentes correctamente a los filtros y luego los componentes, pues, construirlos a medida, simplemente, como mejor. Eso es importante, que los filtros siempre tengamos la seguridad de que están aplicando a lo que queremos. Porque muchas veces a lo mejor nos hemos encontrado de, oye, este dato no me cuadra con esto. Y al final es, ¿sabes? Una cuestión solo de, oye, pues no tenía el filtro aplicado.
A mí, tener eso. si es posible, pudieses repetir lo del filtro de nuevo, me Venga, vale. ayudaría, porque, o sea, la creación, elegir, Vale, tal, vale, sí. sí, pero es verdad que no se me queda como a ti. O sea, creaste el filtro tal y como está Creé aquí, el por ejemplo. filtro, me sale última más favorable, pero me sale Vale. seleccionado, no me sale como para, ¿sabes? Como para elegir. Claro, porque ahora estamos en la vista de edición. Si yo me fuera aquí al preview y voy a ir a la vista sí, de explotar la información de este informe, ¿ves? Ya no tengo aquí las opciones de edición a la derecha como antes. Y yo voy al filtro y ves que me deja ahora cambiarlo. O cambiar de curso. En vez del 22-23, elegir el 21-22. No me sale en forma de elegir, ¿vale? Sino me sale elegido. No sé qué fue lo que hice. ¿Sigues en la pestaña de edición? ¿O estás a la... La preview. ¿Le diste a preview? Sí. Y estoy ahí en ese y ves cómo me sale con el clic. Pincha encima del... Igual si quieres puedes compartir, María José, si quieres que lo veamos. Está aquí ahí. Creo que a ti no te salen desplegables, María José, a mí me pasa igual. No te No salen tiene el desplegable, No me vale, vale. salen desplegables. Vale. Entonces Sale es cuestión de marcado lo que estilo. has elegido, me Vale, pasa vale. igual. Es cuestión de estilo, entonces, vale. Entonces, si haces clic dentro del filtro, ¿vale? Nos vamos al apartado de Style. Y la última de las opciones, que es Others, te dice... Espérate que me pierda. Voy a filtro. Vale, filtro. Style. Sí, aquí. El último apartado, que es Others. Style, Y te dice tipo. Others. Tienes el tipo de lista, que es el que tienes Vale. seleccionado, y drop Sí. down, que es el Vale, de... pues eso. Ok. Vale. Exacto. Vale, ok. Ok. Ujú. Muy bien. Yo, ¿Alguien más quiere...? yo disculpa, Jorge, sí, Sí. a mí me sale todo bien, te he seguido bastante bien, pero el gran total, no sé si es que Sí. me he perdido, no... Vale. El gran total, esto aplica a las tablas, ¿no? A las pivots. Y para mostrarlo, tenemos que seleccionar el primero de los niveles, ¿no? Que hemos identificado aquí en la fila. Le damos a los tres puntitos donde están More Functions. Y nos aparece Rename, ¿no? Que es donde renombramos las columnas, top y demás. Y el botón Edit Total o Subtotal. Vale, perfecto. Vale. Y aquí ya activamos la opción y listo. De acuerdo, gracias. Nada. Sonia. Y la opción esa que quedaba en el medio, top bottom, ¿esa nos interesa o no se usa? Depende de la finalidad. Por ejemplo, yo esa la apliqué en el informe de acciones que les mostré. ¿Ven que tenemos aquí el gráfico de barras como el top 5? Sí. Vale, pues yo apliqué simplemente un top 5 para que no me salieran pues todos los ámbitos geográficos, que son bastantes, sino dije, mira, limítamelo a los 5 principales y listo. Pues sí, Claro, el objetivo justo es hacer top 5, top 10, Claro, bottom claro. 5, bottom 10, de lo que más ocurre, de lo que menos ocurre, Claro. según lo que estemos Sí, analizando. imagínense para una tendencia, por ejemplo. todos los ámbitos geográficos de los centros que tenía aquí. Al final era un gráfico que es muy difícil de interpretar, ¿no? Porque te salen, me lo invento el número, no sé cuántos hay, imagínate que hay 30, ¿no? Pues imagínate 30 barras y cada una de las barras separada por el género del alumno, ¿no? Es algo difícil de interpretar. Entonces dije, pues voy a seleccionar el top 5 de las principales y listo. Vale, genial. Vale. Son un poco opciones de edición. Ya depende un poco de la finalidad del informe, ¿no? De lo que vaya a consumir el usuario. Una vez ya esté hecho el informe, para ir a modificarlo es ir a editar, ¿no? Sí, exacto. A ver, botón superior en la derecha, editar. Y cambiamos de pestaña, ¿no? De explotación a pestaña de edición. Pero Y al todo revés puso igual. Si le antes damos a la preview, pasamos de edición a explotación. Y una vez guardado y si lo cerramos, pues podemos ir a Browse File, como Claro. decimos al inicio de la formación, navegamos a nuestra carpeta donde lo hayamos Sí. guardado y lo volvemos a abrir y estamos otra vez en el Exacto. mismo sitio. Exacto. Yo lo guardé en mi carpeta personal, ¿no? Si entramos dentro de Browse File. A ver, aquí. A ver, Browse File. Bueno, ahora se quedó ahí. Pero vamos, aquí está. Dentro de la carpeta en la que yo lo guardé, ¿no? Que es mi carpeta personal, me aparece disponible el informe que yo acabo de guardar.
que es informe de prueba. ¿Y se guarda en vista preview o no? Se guarda en vista preview. O sea, una vez Sí. abres el informe, te va a aparecer en No, la... si yo no lo guardo, si yo no lo mando a guardar, ¿Sí? No, si no lo eh, guardas lo pierdes lo directamente pierdes. luego, Claro, sí. claro. Si lo guardas, cuando pinches en él otra vez, ya estarás en preview, digamos, para verlo. Y si deseas editarlo, pinchas en editar y vuelves a modo Si edición. no lo guardo, ¿qué pasa si no lo guardo? Porque lo pierdes si sales, ¿sabes? ¿Qué pasa? Vale. Si no lo guardas. Que también es posible, ¿eh? Que si alguien quiere hacer un informe para una cosa puntual y no guardarlo, pues con no guardarlo tiene. Exacto, sí. No voy a hacer. No es obligatorio guardar. Vale. Si quieren comentar algo más. Me queda una pequeña cosita que es lo de los listados de alumnos. Vale, pues si quieres pasamos rápido a eso. Y voy a crear Realmente una nos hemos parte. pasado un poquito en tiempo, pero como Sí. queríamos acompañarles mucho al hacerlo, pues hemos ido así despacito, Sí. con cariño. Vale. Vamos a ver lo último, que es crear un listado de alumnos. Como hemos comentado, los listados operativos no son recomendables sacarlos por este tipo de soluciones de BI, pero lo podemos hacer si son muy acotados. Vale. Ahora simplemente les voy a Aguantes y mostrar dices cómo perfecto. sacar un listado muy acotado. Y repito, muy acotado, porque esto, al igual que, vamos, no solo pasa aquí, por ejemplo, en nuestra empresa, si nosotros sacáramos los vuelos de toda la historia, al final no hay herramienta ni solución que te saque de manera rápida y te liste pues todos los vuelos de la historia, ¿no? Pues un poco pasa con listados de alumnos, por ejemplo. Entonces, si quieren, esto lo replico yo para no saturar mucho el sistema. Y también lo tienen disponible en la última diapositiva de la presentación de cómo crear ese listadito acotado, ¿no? Entonces, Está claro. me he creado un informe nuevo, selecciono una tabla pivot, ¿vale? La voy a mostrar aquí en grande, ¿vale? Y vamos a ir rellenando las opciones, ¿no? de este gráfico. Pues supongamos que queremos sacar un listado de aquellos alumnos del curso 22-23 cuya matrícula está pendiente de documentación, ¿vale? Pues vamos a sacar ese listado aplicando lo siguiente. Entonces, el cubo, vamos a irnos al cubo de acciones, por ejemplo, porque queremos ver aquellos que tienen acciones socioeducativas matriculadas. Ahora además cada vez está tardando más. A ver, me fui, ahí está, el A cubo. mí no se me ha abierto todavía. Vale, siguiente paso, vamos a especificarle qué queremos en la fila. Como es un listado de alumnos, pues en la fila vamos a mostrarle, vamos a pedirle que nos muestre el alumno. ¿Vale? Entonces, dentro de esa dimensión de alumno, hay un atributo que es alumno, DNI, nombre, apellido, ¿vale? Que nos va a dar la información del DNI y su nombre. ¿Sí? ¿Vale? Ya lo tenemos puesto en las filas, el DNI, nombre y apellido. Y ahora simplemente para que nos muestre datos tendríamos que ponerle una medida. ¿Qué pasa? Que si nosotros le añadimos una medida aquí y que nos muestre datos, nos va a evaluar todos los alumnos que tenemos disponibles. Y eso no es un listado acotado. Entonces nos vamos a adelantar a la jugada de la siguiente manera. O sea, justo eso es lo que no se debe hacer Es lo nunca, que no ¿vale? se debe hacer. Porque En al las final... filas o en las columnas añadir el DNI, nombre, Sí. apellido, a ese nivel de detalle tan bajo, junto con No. una medida sin poner filtros, porque va a intentar echar la base de datos entera hacia el informe y pasarán dos cosas, o se cae el servidor nuestro o se cae el Chrome de la persona, ¿vale? Exacto. Entonces, por eso Eso, aquí la importancia del orden con los filtros. sí, cuando la aplicación devuelve datos de tales magnitudes, no es propio de la herramienta, sino el propio Chrome se cae, porque no puede recibir tantos datos el Chrome. Sí, que estaban Y un aparecerá la típica poco pestaña de acotados. algo ha ocurrido mal o hay un error o algo Claro, de que era eso. más acotado. Ni siquiera el propio Chrome devuelve datos. Entonces nos vamos a adelantar a la jugada y vamos a filtrar. Entonces dentro de la tabla, la última opción es la de filtro. Y en filtros le vamos a poder aplicar pues aquellos que queramos, ¿no? Voy a aplicarlo de manera rápida, que lo tenemos en la última diapositiva, ¿no? Que sería la última convocatoria definitiva. Quería añadir aquí el filtro. Voy a poner la opción caption para que se lea mejor. Y le digo, venga, filtro de convocatoria definitiva, última más favorable. Aplicar. Vuelvo atrás y ven que ya tengo este filtro aplicado, convocatoria definitiva. Pues de igual manera voy a aplicar lo siguiente, que sería el tipo de cobro, con cobro sin abono. ¿Vale? Selecciono y aplico. Vuelvo atrás.
Siguiente filtro. A ver, se me fue. Ahí está. Si se fijan aquí en lo que Jorge los va poniendo, hay dos formas de poner filtros. Los interactivos, digamos, que son los que estábamos añadiendo antes y sirven para que uno tenga un informe y el usuario que los está explotando, pues pueda jugar con los filtros, o filtros que ya tienes prefijados en un componente, ¿no? Porque uno quiere, pues, por ejemplo, que este pivot, esta tabla, tenga sí o sí estos filtros aplicados y ni siquiera se puedan elegir, sino que ya estén aplicados internamente, ¿vale? Exacto. Están los filtros que hicimos antes, ¿no? Con el menú desplegable y demás, que son filtros que pueden aplicar a varios elementos, o los filtros internos, por así decirlo. Es decir, yo quiero que esta tabla específicamente y solo esta tabla esté filtrada por lo siguiente. Entonces ya le he puesto la convocatoria definitiva, el tipo de cobro, el curso 22-23 y lo último que quería que era quedarme con las matrículas en estado pendiente de documentación. A ver, pendiente de documentación, sería este. Aplico y ya tendría todos los filtros que me interesan. A ver si lo puse, ahí está, aplicar. ¿Vale? Y ya tendría estos 4 filtros. Matrícula, estado, pendiente de documentación y los otros 3 que son un poco los genéricos que hemos comentado. Y ahora para que esto me devuelva datos me falta lo último, que sería, por ejemplo, añadirle una medida, el número de acciones socioeducativas asociadas a esas matrículas. Entonces lo añadimos y ya vemos que esto ya está evaluando esa consulta. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos listados porque pueden al final tumbar el servidor o el propio Chrome, ¿vale? Y esto es lo que muestro un poco. Los pasos los tienen en la última diapositiva de la presentación, que les indico el objeto visual, ¿no? Que es el pivot, el campo que hay que poner en las filas y los 4 filtros que yo he aplicado para este objeto en concreto, ¿vale? Y por último la medida, simplemente para que devuelva los datos. Y también se especifica que es importante que el último paso sea añadir la medida, ya que justo cuando yo le especifico filas y medidas, en ese momento es cuando se lanza la consulta a la base de datos, ¿vale? Y esto al final, como vemos, no está optimizado para estos listados operativos y si es un listado desproporcionado, pues puede tener consecuencias en el servidor o en el propio Chrome, ¿vale? ¿Sí, Sonia? Solo una duda, cuando añades así los filtros para lo que dices, para acotar mucho un listado, ¿no? Sí. Estaba haciendo nada más que solo un ejemplo para que me quedara claro. Y en filters, ¿no? Le das a añadir, vale, Sí. yo digo uno de ellos solo, por ejemplo, el de convocatoria definitiva, Sí. ¿vale? Lo llevo hasta ahí. Vale, sería este. Convocatoria definitiva, exacto. Pero no sé qué es lo que pasa. Un segundo, que no consigo que se me quede añadido. ¿Aplicaste el filtro? ¿Elegiste la última más favorable? Dice, vale, estoy ahí, filter tipo el list, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Pone marcado Vale. inclusión. Antes de eso, ¿ves que en la esquina superior y en la esquina inferior izquierda hay una opción que pone caption? Sí, la tengo marcada. Sí, la selección es exacta, te lo muestra más amigable, por así decirlo, los filtros. Vale, tengo marcada caption. Ajá. Después- Eliges la última más favorable. Ah, vale, lo que tengo que seleccionar Claro. la opción. Esa es la que Seleccionas el filtro Vale, y después lo ves que- que hay un botón de aplicar, apply. A Ahí ver, está. ahora. Y ahora él se queda en la misma pantalla, soy yo que tiene que retroceder, ¿no? Sí, ahora le das atrás. Te saldrá la opción de filtro. Ahora sí, me faltaba seleccionar uno. Ok, gracias. ¿Y tenías puesta alguna medida, Sonia, antes de que te ocurriera eso ya? No, estaba poniendo los filtros antes de poner la medida. Vale, es que justo el compañero, que tenemos un compañero monitorizando, me estaba diciendo que antes de que lanzara Jorge este ejemplo ya estaba la CPU disparándose y no sé si a lo mejor No no había sé si, puesto todavía medida, no me no está sé si algún otro lanzando. compañero había A lanzado mí me algo, ha a lo pasado mejor lo mismo que a experimentando. Sonia, pero no tenía medida tampoco. Solo poniendo los filtros no me responde. Aquí no sé si alguien a lo mejor había lanzado ya algo por adelantado. A lo mejor lanzaron algún listado ya. Claro, porque la Pero aplicación bueno, vemos que al final esto no queda está tostada, Una claro que cosa, sí. como está Claro que sí. tardando bastante en conseguir los datos, Claro. digo, todavía no Seguro se que puede está liberando acotar más, recursos como loco. En porque cuanto tú se pusiste supera, todas seguro las que libera acciones recursos. socioeducativas.
Sí. ¿No podrías acotarlo al nivel educativo? Lo que Es pasa que el que nivel no sé educativo cuántos no es vaya lo una mismo medida. reutilizando, ¿qué me pasará? Y El se me número de acciones cae por socioeducativas sí es los... una medida y la necesitamos para que refleje datos la tabla. O sea, al final todo lo que acabamos de hacer, Sí, traducido a la base de datos, al final es una consulta que dice, oye, Sí, sí, devuélveme sí, todos sí, los alumnos. hombre, o vamos, sea que Ya no no, se está. va a parar. no podrías Ni nos podíamos filtrar ni logar. por nivel educativo. Sí, 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 también, claro. Sí, lo puedes añadir en Claro, el filtro. pero digo, en lugar exacto, yo lo que me refiero es coger solo un nivel educativo Sí, se podría. Simplemente con y que lo añadir aquí. añades en el filtro abajo. Exacto, sí, sí. En el filtro, en el apartado de filtros pones toda la Claro, combinación porque así que quieras. yo entiendo que será más rápido, porque es que ahí está Sí, haciendo una consulta bastante grande. claro, pienso. Por eso decía que un poco yo intento reproducir únicamente esto, porque un listado es algo bastante costoso para cualquier motor de Business Intelligence. Y ahora mismo lanzamos varias personas estas consultas de listado y es lo que comentaba, al final el rendimiento del servidor, Estos son pues, para evitar, sí. claro. Bueno, de hecho, prueba en directo, ha ido todo bien hasta que hemos intentado sacar un listado de alumnos. Por eso decíamos lo de evitar Sí, las generaciones de tipo de listados operativos ya. sí. Al final esto traducido a la base de datos es, oye, devuélveme todos los alumnos. Sobre todos esos alumnos aplica esta serie de filtros. Al final la respuesta la hemos acotado para que el Chrome o el navegador que estemos utilizando no pete, ¿vale? Pero aún así todas las consultas que hay por detrás de la base de datos son costosas, ¿vale? A mí ya no me permite añadir filtros, ya se me ha quedado bloqueado y ya no me permite, solo he podido añadir el primer filtro y ahora ya no he podido hacer nada más. Sí. Sí, Por esto eso no, comentaba de intentar reproducir yo solamente el caso, porque esto al final hemos sido varias personas haciéndolo a la vez y esto tiene sus limitaciones al final, como todas las herramientas. Pero Sí, incluso Sonia. está bien saberlo, Jorge, porque en ECA, si hacemos listados, aunque sean pequeños, acotados con filtros, Claro. nunca vamos a saber si coincidimos varias personas avanzando los listados, ¿sabes? O Porque sea, trabajamos deslocalizados. Entonces, claro, si solo está más pensado funciona... sacar información estadística, más que un Claro. listado que te empieza a listar. No, lo entiendo, lo entiendo. Lo que pasa es que tampoco tenemos por ahora un módulo de listados dentro de ese. Claro, eso ya después serían módulos de CGI, ¿no? Un Que no poco los tenemos, ¿no? Entonces sí, específicos. claro, está bien saber que no podemos varios hacer eso, porque eso no lo podemos Claro, controlar. exacto, sí, sí, o sea, al final por eso, ¿es posible? Sí, es evitable también. O sea, es evitable, quiero decir, deberíamos intentar evitarlo también, porque nos pasa esto. Pero vamos, esto pasa con Pentaho, que con una solución de medio Sí, sí. millón de euros, que con cualquiera, que si uno en un BI saca un listado de muy bajo nivel, sin filtros, pues al final desencadena con que se dispara la CPU de cualquier máquina, ¿vale? Ok, gracias. No hay ninguna Vale. forma a nivel de usuario de restringir este tipo de listados, ¿verdad que no? A nivel de usuario, la manera de restringir es lo que comentaba, ¿no? De ser cuidadoso con los filtros que Sí, se aplican. pero eso tú ya sabes Claro, cómo es el usuario. Bueno, Eso la es otra que nos queda, complicado. Laura, es ocultar del catálogo claro. esos atributos de bajo nivel de los alumnos, nombre, apellido, DNI y tal, y que cuando se quiera hacer un informe de este estilo, pues tenga que pasar por las manos pues de 2, 3 personas que puedan ser las únicas responsables de generar estos listados. Claro, a eso me refiero. No hay una forma de que un usuario concreto de la herramienta que no sea desde Atlantis, un usuario concreto tenga permisos para ver esos atributos solo. No, O sea, aquí solo no. existen dos tipos de usuarios, el que crea archivos, o sea, el que crea Sí, informes y el que los visualiza y ya está, ¿no? claro. Los roles Sí, van más a nivel de explotación de la herramienta, no de Vale. explotación del modelo de datos, porque al final el modelo de datos te lo publicamos y va a ser el mismo que he utilizado yo, por ejemplo, para seguir esta formación, como los que han utilizado las demás personas. Vale, el Lo que, modelo de lo que datos sí, va a ser lo, igual. lo que sí podemos hacer, por ejemplo, sería eso, ocultar esos atributos, ponerlos solo a la vista cuando alguien los tiene que utilizar, alguien concreto, pues llámalo Laura, Claro. José, Sonia, Jorge, tal, y volverlos a ocultar. Pero eso Y ya ya es quedan hechos. un rollo porque ya dependemos de vosotros, ¿no? En Claro. todas las medidas, No, y ¿sabes? sin Si depender, no... claro, bueno, sí, nos tienen que avisar para que ocultemos y Sí, activemos, claro, exacto. Mm. exacto. Pues, a ver, Sonia.
Disculpe, una última duda en la parte que estoy trabajando. Cuando tú generas informes ¿Sí? y se publican, ¿Sí? si puedes tener una jerarquía de quiénes pueden o no ver esos informes, ¿puedes limitar o todos los usuarios que tengan entrada al BI van a poder ver todos los informes que estén en public? Ya eso habría que estudiarlo más en profundidad y sería gestionar a lo mejor alguna carpeta dentro de la carpeta pública, ¿vale? Y gestionar los permisos específicos para el acceso a esa carpeta, ¿vale? No sé si me expliqué. Sería publicarlo dentro de Public y dentro Sí. de Public a lo mejor hacer otra carpeta aparte y a esa carpeta asignarle los usuarios que queremos que sean capaces de consumir los informes o no. Y eso lo tendrían que hacer ustedes, o sea, nosotros decirle Nosotros o algún administrador. un Vale. administrador. Vale, no, gracias. Sí, eso ya son permisos a nivel de administrador, no Vosotros, de porque sois los únicos que tenéis permisos de administrador, o sea que sois vosotros sí o sí. No, tenemos a nosotros. José también. A José Bueno, también, claro. vale, a José. Sí, Sí. sí, sí. A José, sí. Vale, pues no sé si quieren comentar algo más. Yo de mi parte les pido disculpas porque me fui un poco de hora, pero bueno, el objetivo era ese, que sobre todo en la parte de generación de informes fuera bastante guiado y no solo que me vieran a mí hacer uno y listo, sino por lo menos que entraran y practicaran con la herramienta. Muchas gracias a los dos por todas las explicaciones. A ver, mano levantada. Ah, sí, Arancha. Sí, solamente aclararles que aquí en este curso se han dado las dos visiones, es decir, el que va a consultar y el que va a generar. Exacto. Volvemos a incidir que probablemente muchos de ustedes no vayan a crear, ¿vale? O sea, Correcto. sería viendo quién necesita algo puntual o que, o sea, no sé, lo importante es que ustedes sepan que hay una herramienta, saben dónde están los informes definidos. Hay unos informes predefinidos que ha estado Sonia trabajando con Atlantis directamente, hay otros que se ha trabajado el servicio generales. Entonces, bueno, sería viendo que ustedes necesitan algo puntual, bueno, ustedes ya son, pueden hacerlo con esta base, ¿de acuerdo? Pero si es algo que van a entrar continuamente porque necesitan acceder todos los meses a uno, pues se creará con ayuda de Atlantis, con ayuda de servicios generales y lo que haga falta, ¿vale? Que no, ahora mismo no quieran intentar manejar la herramienta 100%, ¿de acuerdo? Eso a su vez también luego ayuda al sistema porque digamos que, o sea, evita que gente que tenga menos práctica pueda hacer informes que no van del todo bien y que las personas que sí que van a generar informes van cogiendo práctica y cada vez los generan mejor, ¿va?